anime comienza en un espacio extraño, místico y misterioso, donde conocemos a nuestro prota Hiraku, una pobre alma en pena que murió tras una vida desgraciada, llena de mucho sufrimiento. Este actualmente se encuentra frente al dios de la creación, quien al sentir pena por él porque su vida literalmente fue una desgracia completa, 39 años de desgracias, decide darle una segunda oportunidad. Le avisa que le otorgará un cuerpo sano, que no se enferme, ya que de cierta manera se siente responsable de que él tuviera una vida tan miserable, y quiere darle esa segunda oportunidad como muestra de arrepentimiento. Hiraku la verdad no entiende un carajo. Pero puta, qué ofertón. El dios le pregunta cómo desea vivir su nueva vida, y Hiraku emocionado le responde que quiere una vida tranquila donde pueda dedicarse a la agricultura, por el simple hecho de que cuando se encontraba en el hospital disfrutó mucho de un programa de agricultura, y como en su vida anterior le costaba mucho relacionarse con otras personas, pues qué mejor que convertirse en un granjero antisocial. Aunque al ver la reacción del dios le pregunta si acaso eso es mucho pedir, aunque este le responde que la verdad es que la agricultura no está en su jurisdicción. Aunque en eso le pega una telefoniada divina al dios de la agricultura, y tras obtener su permiso, le avisa a Hiraku que ahora puede comenzar su segunda vida, donde podrá disfrutar de la todopoderosa herramienta mágica agrícola omnipotente. Y ahora, en un cambio de escena, este se levanta, encontrándose emocionado porque tenía mucho tiempo sin poder ponerse de pie. El tener un cuerpo sano es increíble, y ya quisiera yo tener eso. Pero ahora que él ha regresado a la vida, es momento de hacer lo que tanto había anhelado desde hace mucho tiempo: convertirse en un agricultor. Rápidamente nota todo su entorno y se da cuenta que está en un enorme bosque. Recuerda pedir no estar cerca de muchas personas, pero bueno, creo que exageraron un poquito. Nota que también está vestido como un aldeano de videojuegos, y tras chequearse todo recuerda la herramienta mágica omnipotente, y justo en eso, en sus manos aparece una azada. Sin perder tiempo la pone a prueba y se emociona al ver que la tierra de ese lugar es bastante fértil. Cae en cuenta que ahora debe concentrarse en buscar agua y comida, por lo que usa su sentido auditivo en busca del sonido de un arroyo, pero no consigue un carajo, y tras un rato de búsqueda, se queja porque en ese lugar no hay plantas comestibles, no hay agua, no hay un carajo, y lo que es peor es que podrían haber animales peligrosos. Se va en busca de una zona segura, y se encuentra con un enorme árbol, y siente que ese es el lugar perfecto para establecer una base. Y ahora que tiene el lugar perfecto, es momento de buscar agua, porque duró un buen rato caminando y no consiguió nada, por lo que aplica la técnica milenaria de la radiestesia para intentar conseguir un pozo. Y aunque parezca una técnica estúpida, la verdad es que es bastante efectiva. Pero nuestro Hiraku no la entiende, por lo que mejor opta por usar una pala y comenzar a excavar como un loco. Y por suerte logra encontrar un pozo. Recuerda que intentó convertir la herramienta en máquinas complicadas, pero esta no puede convertirse en eso, y solo se convierte en palas, hachas y herramientas sencillas. Y ahora que ya tiene seguro el suministro de agua, es momento de conseguir comida. Aunque le parece curioso que no siente hambre, por lo que mejor se pone manos a la obra en preparar su base y comienza a limpiar todo el lugar, y aprovecha para buscar comida pero no consigue nada. Nota que un árbol está estorbando su campamento, por lo que decide cortarlo. Recuerda la forma correcta en la que se debe cortar un árbol, aunque al intentarlo, a su herramienta se le va la mano. Este sonríe y piensa que su herramienta es lo máximo. La convierte en un machete y remueve la coraza del tronco muy fácilmente, como si estuviera cortando mantequilla. Y así pasa el resto de la tarde, consiguiendo los materiales necesarios para fabricar su cabaña, aunque muy tarde cae en cuenta que se le fue el día, y entra en pánico al ver que se va a quedar a oscuras, por lo que busca desesperadamente la manera de conseguir fuego, pero es inútil porque su herramienta omnipotente no se puede convertir en un mechero. Se le ocurre la brillante idea de convertirla en lupa. Lamentablemente el sol se esconde, por lo que no le quedan más opciones que hacer un agujero en el enorme árbol para tomarlo como refugio, y mientras pasa la noche comienza a fabricar utensilios de cocina. El condenado Hiraku sí que le está sacando provecho a esa herramienta, y mientras fabrica el vaso, recuerda que estaba preocupado por quedarse a oscuras en la noche, pero puede ver clarito gracias a esas dos enormes lunas. Un recordatorio que le avisa que se encuentra en otro mundo. Al día siguiente nos damos cuenta que pasó toda la noche practicando para hacer buenos muebles con madera, y tras beberse un poquito de agua, recuerda que lo primerito que tiene que hacer es asegurar el fuego, y tras conseguirlo, continúa limpiando todo a su alrededor. Gracias a su herramienta, no se cansa ni le da hambre, pero siente que ya es momento de comer algo, y justo en ese momento, se le aparece un conejo mutante vampiro asesino, pero Hiraku lo manda con San Pedro, y luego lo convierte en brochetas, aunque al probarlo, se da cuenta que la carne es bastante simplona y apesta a sangre, aunque por lo menos tiene algo de comer. Ahora lo siguiente que debe construir es un baño, pero el primero que fabrica se siente algo incómodo porque siente que lo pueden observar, por lo que también le hace paredes y una puerta, y ahora sí, puede cagar relajadamente. Tras limpiarse las nalgas, se va a cultivar, y comienza a preparar el terreno. Se pregunta qué podría
podría cosechar, y comienza a arar muy emocionado toda la tierra. Sin embargo, al terminar cae en cuenta que aunque are toda la tierra, no tiene semillas para cultivar, por lo que supone que su única opción es adentrarse al bosque a buscar algo. Pero como es muy tarde, se va a dormir, y al día siguiente al despertar queda impactado al ver que la tierra que aró tiene brotes germinando. Supone que es gracias a su herramienta mágica, y al ver que hay algunos brotes que son diferentes a otros, se siente ansioso por saber qué clase de verduras cultivó, aunque ahora lo importante es preparar el campo para evitar que los conejos chupasangre le causen destrozos. Sin perder tiempo, se fabrica una zanja, y alrededor de ella un cercado, y durante el tiempo que él estuvo construyendo, aprovechó para alimentarse de la carne de los conejos, que intentaban pasar para su lado. Luego vemos cómo transforma su herramienta en una regadera, la cual ha ayudado mucho a que sus plantas crezcan rápido. No sabe exactamente lo que está cultivando, pero solamente espera que pueda ser comestible, y no la típica planta que aparece en todos los animes de muertos. Así continuó pasando el tiempo, y por fin se fabricó una pequeña cabaña, haciéndole ranuras a las maderas para afilarlas unas encima de otras. Pero como los troncos eran muy pesados para él y no podía subirlos, terminó cavando el interior para poder conseguir altura. Y aunque es una cabaña algo rudimentaria, es mucho mejor que dormir en el agujero de un árbol. Conforme pasaban los días, Hiraku se adaptaba a su nuevo estilo de vida, aunque un día dos enormes perros aparecieron frente a su granja, y al ver que estaban en mal estado, les puso un puente y le dio algo de carne de jabalí que había matado anteriormente porque estaba intentando saltar su cerca. Nota que uno de los lobos tiene el vientre hinchado, o sea, está preñada, y como cuando era pequeño quería un perrito, pues sería muy bueno que los perros se queden con él. Y justo en ese momento, la condenada de la loba entra en trabajo de parto. Hiraku se pregunta cómo podría ayudarla, pero como no es veterinario, lo mejor es dejarla en un lugar seguro, y les coloca una fogata fuera de la cabaña para que no tengan frío. Luego se va a su huequito de siempre, donde aún se encuentra preocupado por los lobos. Entre tanta pensadera se queda dormido, y al día siguiente, al ir a verlos, se sorprende al ver a los cachorros, y a manera de celebración, les entrega unos trozos de la mejor parte del jabalí. Tras el parto, Hiraku pensó que los lobos se marcharían, pero se quedaron con él, y como notó que estaban muy apegados a la cabaña, no quiso echarlos de ese lugar, y se fabricó una más grande a su lado. Así continuó pasando el tiempo, y finalmente llegó el momento de cosechar su siembra, y al probarlo se da cuenta que sus tomates son jugositos. Por su parte, los lobos, ahora que se encuentran con él, se encargan de proteger el terreno, y los bautiza como Kuro y Yuki. Y a los demás también le puso nombre, pero no le voy a dar importancia. Lo importante es que así comienza su nueva vida en este nuevo mundo, y todo está fluyendo bastante bien. Sin embargo, por otra parte, en un pequeño pueblo, el dueño de un pequeño restaurante le recomienda a una misteriosa chica que lo mejor es que no se le ocurra adentrarse al bosque, porque no por nada lo llaman el bosque de la muerte. Un lugar lleno de monstruos, demasiado peligrosos. Sin embargo, la misteriosa chica solo sonríe y comenta que justo eso es lo que está buscando. Mientras tanto, por otra parte, vemos como el dios entra en pánico al darse cuenta que terminó enviando a Hiraku al bosque de la muerte. Se suponía que le había dado una segunda vida para corregir el desastre que hizo en la primera, en donde le dio esa vida miserable, la cual le correspondía a un pecador. Y no puede interferir una vez las almas toman vida, porque eso va contra las reglas, por lo que solamente le desea buena suerte a Hiraku, y si vuelve a morir pues tocará pedirle disculpas. Regresando con ahora descubrimos que gracias a su herramienta todopoderosa puede sembrar todo tipo de vegetales sin necesidad de semillas. Ahora cuenta con lechuga, tomate y cebolla, solo con arar la tierra mientras pensaba en ellas. Puso esta teoría en práctica y logró conseguir soya, aunque como aún es muy inexperto en el tema de la agricultura, todavía tiene cositas que mejorar, como el sembrar mucho mejor las papas, ya que al no quedar bien cubiertas se ponen verdes. Aún le queda mucho por seguir aprendiendo y se siente agradecido porque la única razón por la que puede dedicarse a la agricultura es gracias a los dioses, y por ese motivo fabrica 2 estatuas como agradecimiento hacia estos. Luego se va a preparar un sancocho, y aunque ahora tiene verduras para hacer mejores comidas, lamentablemente no cuenta con sal y tampoco condimentos, por lo que prácticamente ese es un estofado de carne y verduras cocidas en agua. Algo bastante natural, es sin mucho sabor, pero es mejor comerlo de esa manera a que comerlo con la peste de la sangre, y a los perros también les gusta. Luego de eso se planta unos árboles frutales para cambiar un poco su dieta, y se encuentra ansioso porque crezcan rápido, ya que se dice que los árboles tardan muchos años en dar sus frutos.
minutos. Así continúa pasando el tiempo y se divierte jugando con los perros, donde nota que estos tienen cuernos, aunque no le da muchas vueltas porque si se encuentra en otro mundo, quizás simplemente los perros en ese mundo tienen cuernos. Y ahora, gracias a ellos, puede explorar mucho más tranquilo el bosque sin temor a perderse, lo que le permite conseguir un río, el cual se encuentra a unos 30 minutos de su casa. Y lo mejor que podría hacer es crear un canal que lleve esa agua hasta su casa, pero le va a costar bastante, por lo que lo hace de poco en poco. Y para poder echar sus cagaditas tranquilitas, se fabrica un baño por fuera. Y ahora, de regreso a su casa, transforma la herramienta en una carretilla para poder correr a toda velocidad, ya que mientras se encuentra usándola, no se cansa. Pero como el camino no está muy bueno que digamos, pues sí se estrella. Así continúa pasando el tiempo, y Hiraku continúa ampliando sus campos de cultivo, cosechando caña para conseguir algo dulce, amapola para extraer su aceite, y otro tipo de cultivos. Sin embargo, continúa pasando el tiempo, y el invierno se acerca. Siente que está haciendo muchísimo más frío, y al ver las montañas lejanas, las cuales se encuentran cubiertas por nieve, entiende que debe prepararse, e intenta utilizar las pieles de los conejos gigantes, pero estas apestan. Y como le preocupaba que se pudrieran, pues desistió de la idea. Sin perder tiempo, comenzó a almacenar sus vegetales, hasta que Kuro fue a buscarlo, para ir a presentarle una enorme araña, la cual sin perder tiempo comienza a tejer un pañuelo, como carta de presentación. Hiraku se sorprende por la calidad del pañuelo, el cual incluso cuenta con bordado. Rápidamente, la araña empezó a vivir en el enorme árbol, donde disfruta de su comida favorita, las papas de Hiraku. Y a cambio de la estadía, esta convirtió las pieles de animales en algo bastante práctico. Ahora Hiraku puede pasar el invierno tranquilamente, consiguiendo cortinas, almohadas y sábanas, lo que le da un gran toque de civilización a su cabaña. Bautiza a la araña gigante como Sabutón, porque parece un enorme cojín negro. Finalmente llega el invierno, y Hiraku se encuentra tranquilo porque hizo todos sus preparativos. Sin embargo, ahora que lo piensa, se siente bastante solo. Tiene mucho tiempo que no habla con nadie, y a ese paso siente que podría olvidar el cómo hablar. Pero al dios le dijo que quería vivir solito. Pues ahora te la calas. Finalmente, el invierno se acaba, y los cachorros salen para buscar pareja. Y tras unos días, regresan con estas. Y por si fuera poco, Sabutón resultó ser una hembra. Y vemos que después de un tiempo sin mostrarse, al volver a aparecer lo hizo con una gran cantidad de crías. Hiraku se emociona al ver que las familias de los monstruos ahora son más grandes, aunque se siente un poquito celoso. Así continuó pasando el tiempo, pero un día, Sabutón hizo sonar la alarma, lo que preocupa a Hiraku, y al salir a investigar con Kuro y los demás, en el medio del bosque se encuentran con la chica de antes, la cual está en paños menores y bastante lastimada. Hiraku se sorprende al ver a una niña, y se pregunta qué demonios hace en ese lugar, aunque rápidamente se da cuenta que esta se encuentra asustada porque está rodeada por Sabutón, Kuro y los demás, quienes no se muestran nada amables. Hiraku les pide que se detengan, y al acercarse a esta, repentinamente la chica salta a sus brazos y le chupa la sangre. De un momento a otro, comienza a transformarse, perdiendo su apariencia infantil para verse como una mujer más madura. Al transformarse, le da las gracias por salvarla, mientras que Hiraku confundido se pregunta si acaso ella es un enemigo. Sin embargo, rápidamente Kuro arremete contra esta y la manda a volar. Y sin perder mucho tiempo, comienzan a darle una paliza. Hiraku vuelve a intervenir y les pide que se detengan, y nota como la mujer ahora se volvió a ser pequeña. Le pregunta si acaso es su enemiga, y la pequeña asustada le pide que deje de atacarla con sus perros, aunque este le recuerda que fue ella quien le chupó la sangre. Esta se disculpa, aunque le deja saber que no puede evitarlo, porque los lobos le hicieron eso. En eso Kuro comienza a gruñirle, y Hiraku le pregunta por qué la atacaron. Esta le responde que pensó que podría enfrentarse a uno de ellos, lo que le hace entender que la problemática fue ella, aunque se siente mal por la paliza que le dieron, por lo que le permite chuparle la sangre un poquito más, para que recupere sus fuerzas. Y la chica sin perder tiempo le clava el diente. Mientras lo hace, Hiraku siente que le está chupando bastante sangre, aunque por alguna extraña razón no siente nada, atribuyéndolo a que tiene un cuerpo bastante sano. Al terminar con el chupa chupa, la chica le da las gracias y le deja saber que jamás había probado una sangre tan llena de vitalidad. Sin embargo, Hiraku la observa algo curioso y le pregunta si acaso antes no se veía un poco más madura. Esta le responde que si le chupa más sangre, su vida podría correr peligro, aunque Hiraku le responde que eso no es ningún problema y permite que le continúe chupando el pescuezo. Y ahora, un rato más tarde, al llegar a su granja, la chica se sorprende al ver tantos cultivos. Jamás imaginó encontrarse un lugar como ese en medio de ese bosque, y con plantas que nunca antes había visto. Hiraku transforma su herramienta en unas tijeras y le corta un tomate para que lo pruebe. La chica lo intenta y le pega un mordisco, quedando fascinada porque está muy sabroso y jugoso. Hiraku se emociona al
al escuchar que alguien más está elogiando su trabajo. Y así continúan pasando la tarde mostrándole el resto de sus cultivos y ayudándole a cosecharlos. Al terminar el día y meterse en la cabaña, la chica se encuentra llevando un registro mágico de todo lo que ha descubierto ese día. Hiraku se acerca a ella para darle una tacita de té y la chica se nos presenta como Rurushiru, una vampira que se encuentra investigando plantas medicinales y actualmente se encuentra en ese bosque porque tuvo una pequeña pelea con algunos nobles, quienes intentaron robarle su investigación. Por esa razón intentó escapar, pero enviaron mercenarios tras ella, y la mejor opción para ella y pasar desapercibida era ingresando a ese bosque, pero jamás imaginó que entrar ahí le ayudaría tanto en su investigación, lo que le hace preguntarse cuántos días le llevará inspeccionarlo todo. Le comenta a Hiraku que definitivamente ese lugar le hace honor a su nombre, porque anteriormente casi la aniquilan. Esta le pregunta a qué se refiere, sorprendiendo a Rurushi al ver que a pesar que Hiraku vive en ese lugar, no conoce la reputación de ese bosque, y encima domó todas esas bestias y utiliza una extraña magia, como una herramienta mágica. Este le responde que podría decirse que es eso, y Rurushi le deja saber que a pesar de que ha vivido muchísimos años, uno jamás deja de aprender cosas. Hiraku entiende que efectivamente ese fue un día de sorpresas, y quizás no vuelva a suceder algo así, por lo que sin perder tiempo, le lanza una propuesta indecente, preguntándole a Rurushi si podría quedarse con él. Esta le responde que quedarse unos cuantos días podría ayudarla con su investigación, aunque Hiraku le deja saber que lo que quiere es que se quede a vivir ahí con él. Esta se sonroja, aunque Hiraku se arrodilla y le pide que por favor se quede con él. Rurushi se encuentra muy nerviosa porque todo es muy repentino. Además le recuerda que hay personas persiguiéndola y ella es una vampira, aunque este le deja saber que eso no le importa. Y le confiesa que también se encuentra sorprendido, porque él siempre ha tenido muchísimos problemas para relacionarse con otras personas. Llegó hasta ese lugar para poder vivir solo, lejos de todos, pero ahora que vive solo, no sabe cuántos años podrá soportar la soledad. Al escuchar esto, Rurushi lo piensa un poco y finalmente acepta su propuesta, aunque le deja saber que todo es muy repentino, porque acaban de conocerse. Este le responde que no es ningún problema, porque pueden continuar conociéndose mientras vivan juntos, aunque Rurushi continúa nerviosa y avergonzada por la propuesta que le hizo. Hiraku se confunde un poco y comenta que simplemente se siente muy solo y quiere compañía, y Rurushi, avergonzada, le pregunta si acaso cuando le propuso eso se refería a que simplemente vivieran como compañeros o vecinos. Hiraku finalmente cae en cuenta de lo que realmente dijo y aprovecha el bug para decirle que justamente eso quiere, quedarse con ella a vivir como una pareja. Esta le pide que se detenga y le recuerda que ella aceptó, y Hiraku, emocionado, arremete contra esta, y por lo que yo puedo deducir o pensar, parece que le hizo el frutifantástico en la noche, porque al día siguiente, cuando Rurushi sale para darle los buenos días, lo hace con una apariencia más infantil, y cuando Hiraku le pregunta por qué tiene esa apariencia, esta le deja saber que de esa manera, él no pensará en tocarla. Hiraku se disculpa, y luego le deja saber que piensa sembrar camotes, y ahora que ella vivirá en ese lugar, se podría decir que es la habitante número 30, porque primero están los perros, y luego está Sabutón y su familia. Esta le responde que eso es fantástico, y le pregunta si podría cultivar algunas hierbas medicinales. Hiraku le responde que podría intentarlo, además no necesita semillas. Mientras que por otra parte, vemos que en ese mismo restaurante aparece otra chica, quien se encuentra buscando el bosque de la muerte. El dueño del restaurante le comenta que no se meta a ese lugar, comentando que últimamente muchos clientes locos se van para allá, y la única manera en la que puede ingresar sin ningún problema es que tuviese alas y pudiera volar, aunque la chica solo sonríe y le da las gracias. Así pasa el tiempo, y al día siguiente al despertar, Hiraku nota que los vampiros no se llevan muy bien con las mañanas, y se siente muy agradecido porque desde que Rurushi está viviendo con él, han avanzado un montón. Por ejemplo, le dio iluminación a su baño, y también le reveló que la sal siempre estuvo debajo de sus narices, ya que mientras se encontraban tomándose una sopita, esta le preguntó si prefería la comida sin sal, y cuando este le contó que la estaba buscando por todas partes pero no la encontraba, Rurushi lo mira como un bicho raro, y le señala que eso blanco que puede ver ahí, en su mayoría es sal, y pensaba que se había dado cuenta después de tanto cavar. Hiraku no podía creerlo, y ahora de nuevo en el presente, mientras se encuentran hablando para los planes de ese día, Sabutón repentinamente hace sonar la alarma. Los chicos sin perder tiempo salen a investigar, y Hiraku siente que está viviendo un déjà vu, y ahora quien resulta ser atacada por los perros es la rubia de antes, quien se disculpa con los perros ya que se equivocó al haberlos atacado. Rurushi al verla se asusta,
Mientras que la ángel pide ayuda desesperadamente, Hiraku se encarga de liberarla, y sin perder tiempo, esta utiliza su magia y sana completamente sus heridas. Hiraku comenta que es maravilloso el poder usar magia, aunque al voltear a ver a Ruruchi, esta se encuentra escabulléndose. La chica ángel al verla, le ordena entregarse de una buena vez, pero los perros, al ver que la chica ángel está intentando atrapar a Ruruchi, arremeten contra esta y le dan una paliza. Hiraku como siempre interviene, y ahora, al encontrarse en la cabaña, esta menciona que el ser atacada por esos monstruos fue una experiencia terrible. Ruruchi se lo confirma ya que a ella también le hicieron lo mismo, mientras Hiraku nota que ambas experimentaron algo en común. En eso la chica le pregunta a Ruruchi quién es ese hombre, y esta, un poquito avergonzada, se lo presenta como su esposo. Hiraku se presenta con su nombre, y se sorprende ya que es la primera vez que Ruruchi lo llama esposo. La chica angelical se presenta como tía, y al ver que es un ángel, Hiraku le pregunta si acaso eso significa que le sirve a Dios, aunque Ruruchi se ríe y le deja saber que no es tan importante, explicando que los ángeles simplemente son una raza guerrera con más músculo que cerebro. Hiraku le pregunta por qué un ángel como ella estaría persiguiendo a Ruruchi, y esta le responde que hay una recompensa por ella, por todo el desastre que causó cuando escapó, revelándole a Hiraku que Ruruchi se la pasaba experimentando con extraños brebajes, y cuando alguien la molestaba, hacía explotar todo. Ruruchi le pide que no la malponga, aunque acepta que sí se excedió un poquito la última vez, y le confiesa a Hiraku que la razón por la que acabó en ese bosque es porque huía de Tía. Después de todo es mucho más fuerte que ella, aunque solo por un poco. Tía se sorprende y le comenta que ha cambiado bastante, porque anteriormente no era del tipo de personas que admitía su debilidad, aunque Ruruchi le responde que pues después de experimentar en carne propia lo débil que era en realidad con esos perros, pues no hay nada de qué avergonzarse. Y dejando eso de lado, le pregunta a Tía si le gustaría quedarse a vivir en ese lugar, y le pregunta a Hiraku si no le parece una buena idea. Este le responde que sí, aunque Tía se encuentra algo confundida, pero Ruruchi se encarga de ir a mostrarle todos los campos de cultivo, ya que está segura que le encantará ese lugar. Los chicos le muestran todo, y luego cuando le presentan a Sabutón, a Tía casi le da un paro cardíaco. Ruruchi se acerca y le avisa que están a punto de cosechar algunas cositas, por lo que le pide su ayuda. Tía al final acepta, y Hiraku le menciona que justo iban a necesitar ayuda, aunque Tía no está muy de acuerdo con que un ángel como ella tenga que ensuciarse las manos y trabajar en el campo, aunque Ruruchi se la lleva a la fuerza, y Hiraku se encarga de enseñarles cómo cosechar la lechuga. Luego le pide a Tía que lo intente, y al hacerlo, lava una lechuga y le echa un poco de sal, e invita a Tía a probarla, y al hacerlo, esta queda fascinada. Al terminar el día, los chicos consiguen una gran cosecha, y las chicas se encargan de limpiarse con su magia, mientras que Hiraku les comenta que a él también le encantaría hacer algo como eso. Rato más tarde, al encontrarse en la cabaña, Tía queda fascinada al probar la fresa, y Ruruchi, al ver su reacción, le pide que por favor se quede con ella, porque si se queda sola, está segura que su cuerpecito no podrá soportarlo. Tía le pregunta a qué demonios se refiere, y así continúan pasando los días. Todos trabajan en equipo y se divierten al hacerlo. Y sin perder mucho tiempo, Ruruchi y Tía comienzan a usar su magia para invocar golems de tierra y mejorar el cercado de los terrenos. Rato más tarde, Tía le pregunta a Hiraku si podrían cosechar más fresas, y este le responde que duda mucho que puedan hacerlo, ya que aunque expandan mucho más el terreno de cultivo, ellos solos no podrían mantener el ritmo de todas las cosechas, y actualmente se encuentran al límite de su capacidad. Tía lo entiende y piensa que podría ser bueno algunas manos extra. Mientras avanzan, se topan con los cachorros de Kuroichi, el hijo de Kuro, y al ver que ahora son muchísimos más, Hiraku prepara una zona completa para todos los perros y se fabrica un enorme establo, donde ahora los perros pueden estar mucho más cómodos. Y por otra parte, los hijos de Sabutón emprenden su propio camino, aprovechando el viento para tomar su rumbo, aunque al ver a Sabutón nota que aún le quedan unos cuantos. Sin embargo, en eso, Tía le avisa a Hiraku que ella también se piensa ausentar un tiempo, aunque no será por mucho, y se va volando. Hiraku se pregunta qué es lo que pensará hacer, aunque Ruruchi le comenta que volverá antes de lo que espera, y tras unos cuantos días, Tía regresa a la granja, pero esta vez acompañada con un grupo de elfas. Estas son unas altas elfas y se presentan como Ria, Rifu, Rikoto, Rice, Riri, Rita y Rizu, y todas comienzan con Ri. Estas le revelan a Hiraku que Tía le sugirió ir hasta ese lugar, por lo que le piden que le permita vivir con ellos. Y antes de que Hiraku pueda dar una respuesta, Tía le comenta que todas ellas comparten una historia muy triste, ya que la mayoría de su pueblo fue aniquilado tras involucrarse en la guerra de los humanos. Después de eso, su raza se dispersó y desde entonces buscan un lugar en el que puedan asentarse y llamar hogar, pero sobre todo donde puedan
repoblar su raza. Tía le pide a Hiraku que las acepte, y tras escuchar su triste historia, ¿cómo demonios va a rechazarlas? Pero eso sí, les avisa que ya tiene habitantes, y mientras puedan llevarse bien, no hay ningún problema. Ria se emociona y le pregunta quiénes son los demás habitantes. Y Urushi, sin perder tiempo, le presenta a Kuro y su familia, provocando que las elfas se desmayen. Y al presentarle a Sabuton, pues también pasa lo mismo. Hay que ver que Urushi lo está disfrutando. Hiraku se pone en marcha para fabricarles una enorme casa. Y como las altas elfas son expertas construyendo, él solamente se encarga de conseguir los materiales, aplanar el terreno y cavar como loco. Y tras 10 largos días de intenso trabajo, finalmente consiguen una enorme casa. Y al ver lo hermosa que quedó, Hiraku se siente algo celoso. Pero ahora que tiene su técnica, su cabaña podrá ser mucho más hermosa. Sin perder tiempo, nos dan un paseo por la enorme casa, donde está el gran salón, la cual es la sala principal. La sala izquierda y la derecha son enormes almacenes, y las habitaciones se encuentran en el segundo piso, arriba de los almacenes. De esa manera, todas las elfas podrán vivir juntas, y cada una contará con su habitación. Así continúa pasando el tiempo, y las chicas notan como las elfas se acostumbran rápidamente a vivir en ese lugar, hasta el punto que se comen incluso el ajo crudo. Rato más tarde, Hiraku se sorprende al ver que las elfas también comen carne y usan fuego, ya que normalmente alguien se imaginaría una elfa siendo una sola con la naturaleza. Ria le pregunta de dónde saca esas cosas, ya que nadie podría sobrevivir sin fuego. Hiraku le cuenta que él se las imaginaba levantándose al salir el sol, acostándose al ocultarse, comiendo bayas silvestres y rechazando las armaduras metálicas, aunque Ria lo regaña, porque cualquiera que viva de esa manera moriría inmediatamente. Y le cuenta que como agradecimiento por permitirles vivir ahí, pensaron hacer un poco de minería y herrería para él, y les gustaría empezar construyendo el horno para poder fundir el hierro. Hiraku se sorprende ya que cualquiera pensaría que son los enanos a los que les encanta trabajar en forja, y sin perder mucho tiempo las chicas fabrican el horno, y al fundir el hierro, se fabrican una olla. Hiraku se encuentra muy sorprendido, ya que estas mujeres pueden hacer cualquier cosa. Lia le responde que cuando deambulas por 200 años, aprendes porque aprendes, y se lamenta porque lo único que no han podido hacer es establecerse y reproducirse. Y Hiraku sonriente le responde que al menos ya solucionaron uno. Y se hacen loco con lo segundo, porque si no estas mujeres lo van a acabar con Snoo Snoo. Rato más tarde, mientras cosechan, una de las elfas, de las que ya se me olvidó el nombre porque todas comienzan con Ri, le pregunta a Hiraku si pueden hacer pan, y obviamente emocionado acepta, y la chica sin perder tiempo comienzan a preparar el pan. Y rato más tarde, al terminar, Hiraku se maravilla al probarlo porque sabe increíble, y ahora que pueden hacer pan, Hiraku piensa ampliar los campos de trigo, aunque luego cae en cuenta que no sabe a quién le pertenece ese bosque, por lo que le pregunta a Urushi, y esta le responde que duda mucho que ese terreno en particular tenga un dueño, pero si está bajo el control de alguien debe ser el del rey demonio. Hiraku entra en pánico y le pregunta si piensa que el rey demonio tenga algún problema con que él construya sus campos en ese lugar. Urushi le pregunta si acaso recibió algún tipo de ayuda cuando empezó a construir todo, y cuando le responde que no, le deja saber que entonces no tiene que preocuparse por nada, porque si él construyó todo ese lugar por su cuenta, entonces todo ese terreno le pertenece. Se emociona, y rato más tarde, en la noche, Tía menciona que Hiraku es sorprendente, porque no solamente domó a todos esos lobos infernales, sino también a una araña demoníaca. Ria les comenta que no solamente es eso, sino que duda mucho que la tierra de ese bosque sea fértil como para cultivar esas cosechas, por lo que supone que su técnica agrícola debe ser extraordinaria. Además, desconoce completamente todo de ese mundo, pero pese a todo eso es alguien bastante interesante, mientras que por su parte, Hiraku piensa que es momento de trabajar en el canal, ahora que cuenta con el apoyo de Ria y las demás. Un tiempo después, Hiraku se topa con una abeja reina gigante que Sabuton capturó, ya saben, queriendo que le dé cuidados especiales, aunque a le parece un peligro andante. La abeja se niega a atacar porque está recagadísima de miedo por Sabuton, así que Hiraku se queda con el bicho y le arma una casita para el nido cerca del huerto. A diferencia de la reina, las obreras tienen un tamaño normal, y estas logran levantar un tremendo nido en la casita en tan solo 10 días, o sea que son bastante eficientes. Un tiempo después, se pone manos a la obra para armar un enorme estanque para cuando le meta el agua del río a través del canal. Tiene que hacerlo bastante bien, porque usar madera provocaría chorros y fugas indeseadas, así que Hiraku usa su herramienta agrícola omnipotente para compactar la tierra perfectamente, dejando eso más duro que el hormigón. Con toda la tierra que le sobró de tanto excavar, fabrica las piezas para armar el canal
portal con la ayudita de las elfas. Este trabaja durísimo y en tiempo récord ya tenían la conexión lista. Hiraku se alegra al ver que incluso los peces están llegando, porque antes no agarraban ni un resfriado. Rushi se pone algo paranoica al ver que Hiraku está cocinando los peces del bosque de la muerte, ya que, bueno, quién sabe qué clase de sorpresas tengan adentro. Por esa razón las chicas dejan que este se sacrifique y lo pruebe primero, y al rato Hiraku nota que sabe a salmón, así que le ofrece a las chicas para que lo prueben. Y como todas quedan fascinadas, Hiraku se encarga de almacenar el resto de los pescados, reservándolo con sal. Y al día siguiente, ya que ahora tienen por dónde meter el agua, Hiraku les avisa a las chicas que su siguiente objetivo es armar un arrozal, y rápidamente inundan todo el campo de cultivo, y las chicas se encargan de enterrar las semillas de arroz, obviamente después de que Hiraku les enseñó cómo hacerlo. Mientras que los hijos de Sabutón por su parte se encargan de mantener las plagas fuera de la zona. Las plantas de arroz crecen mucho más rápido de lo que se esperaba, por lo que rápidamente cosechan todo el arroz y lo dejan secando al sol. Cuando pierde toda la humedad, comienza el proceso de trillado, y Hiraku usa un extraño artilugio preparado para eso, para después eliminar cualquier tipo de hoja o basura vegetal. Y luego de un largo y tedioso proceso, los granos de arroz finalmente están listos. Mis respetos a todos esos granjeros que trabajan a la antigua, y los maldigo porque el arroz me tiene gordo. Ahora que todo está listo, Hiraku cocina el arroz y hace unas buenas bolas de arroz, llenas con el pescado que preparó antes. Dichas bolas son un éxito rotundo entre las chicas, tanto que se las tragan completitas y ni siquiera le dejan un poquito. Así continuó pasando el tiempo dándole duro al campo de arroz durante los días siguientes, y como el trabajo sucio hacía que este terminara siempre asqueroso y lleno de lodo, Hiraku decide construir un lugar para tomar baños bien calientes. La construcción inicia enseguida, y en poco tiempo fabrican los hornos para calentar el agua, además de la zona de lavado y una bañera bastante grande, con solución para las aguas negras incluida, ya que tía les había recomendado usar slimes, porque estos monstruos se tragan todos los productos de desecho y de materia orgánica muerta, para dejar así toda el agua limpiecita. Prácticamente son las chupadoras de la limpieza de la naturaleza, aunque como Hiraku no es originario de ese mundo, en su mente él imaginaba el típico slime que te devora y te chupa por completo, y él siempre fiel e inolvidable, devorador de waifus. Sin embargo, tía le lleva varios slimes, y este se da cuenta que son inofensivos, por lo que se encarga de lanzarlos a una piscina de purificación que construyó para las aguas residuales, resolviendo así el problemita de los fluidos. Rato más tarde, mientras este recoge leña, nota un pequeño hongo en un trozo de madera, y debido a que no sabe si el hongo es venenoso o uno de esos de los que te ponen a volar, se le ocurre la brillante idea de usar su herramienta agrícola omnipotente en dos de los troncos para ponerse a cultivar los que él sí conoce, y al terminar con su tronco, decide finalmente probar el baño que construyó, y luego de enseñarle a las chicas el cómo meterse, este entra a la bañera después de muchísima sequía, ya que en su otra vida no podía bañarse de esa manera porque estaba hospitalizado. Al entrar al agua caliente, Hiraku llega al clímax de la relajación y completa felicidad. Sin embargo, su momento se ve interrumpido cuando las elfas pechugonas se le meten a la bañera. Por esta razón, lamentablemente no pudo relajarse como esperaba. ¿Y quién demonios podría hacerlo? A pesar de que propuso la idea de hacer un baño solo para hombres, para mantener su privacidad y así poder lavarse el cuello tranquilamente, las chicas se negaron a la idea de que este tenga un baño exclusivamente para él. Al día siguiente, otro grupo de elfas llega a su aldea, y al igual que Ria y sus hermanas, le piden que les permita quedarse ahí. Ellas se encargarán de hacer de todo, y al igual que Ria y sus hermanas, también quieren ser profanadas para reproducirse. Aunque Hiraku se hace el pendejo, y espera que algún día las chicas puedan conseguir a alguien que les dé como a rata. Y mientras estos conversan por aquí, vemos como Kuro nos cuenta un poquito de su historia y cómo era antes de conocer a Hiraku. Desde su nacimiento, él estuvo solo en ese gran bosque. Nunca perdió una batalla contra otro macho, hasta que conoció a Yuki, su pareja, quien se le dio como debía. Tras su derrota, comenzaron a viajar juntos, y poco tiempo después, le hizo la preñación. Él cambió su vida de soltero Casanova a pensar en cómo sería la vida de padre de familia. El detalle es que las cosas empeoraron cuando se toparon con el oso luchador, el rey de ese bosque, quien por alguna extraña razón decidió perdonarlos y no los comió. Al quedar gravemente heridos, no podían cazar sus propios alimentos, y de tanto deambular como pobres cachorros maltratados, terminaron llegando hasta el centro del bosque, un lugar que ni siquiera el oso luchador se atrevía a pisar. En ese lugar conocieron a su amo Hiraku, y Kuro sentía bastante curiosidad porque normalmente las personas en el bosque
bosque de la muerte nunca estaban en un mismo lugar, aunque al conocer a Hiraku pudo entender por qué él sí podía hacerlo, y es que al sentir su herramienta podía percibir un poder ilimitado. Entendieron que este sería el fin de su vida y lo aceptaron. Sin embargo, ese hombre compartió su presa con ellos y los cuidó. Desde ese entonces, Yuki y él reconocieron a Hiraku como su amo, y es que cómo no quedarse con él cuando te da comida y la comodidad de un hogar, aunque se encuentra algo preocupado por su amo, porque parece que Hiraku es el único que no se da cuenta que ellos en realidad son los terroríficos monstruos conocidos como los lobos infernales, aunque a manos de Hiraku solo son unos cachorritos, y se encuentra muy agradecido por haberlo conocido. Unos días más tarde, la nueva casa finalmente está completa. Esta es muchísimo más grande que las anteriores, e incluye un sótano, ideal para meter bien al fondo los alimentos y la leña. Tras revisar cada rincón, Hiraku nota una extraña habitación, la cual tiene tranca por fuera, y al abrirla y ver que es un enorme dormitorio, entiende que esa es la sala del salseo, y mejor prefiere hacerse el pendejo. Hiraku decide tallar dos estatuas de madera de sus perros para colocarlas en la entrada, y cuando el grupete se establece, Hiraku intenta preparar un platillo nuevo que no hayan probado todavía. Y qué mejor opción que preparar curry, algo que las chicas ni en sus sueños más húmedos habrían escuchado antes. Y ahora, con la ayuda de tía Irurushi, este recolecta las especias en los campos, aunque cuando termina de recolectar lo que necesita, nota que Kuro y Yuki están de curiosos, y al preguntarles si quieren probar el cilantro, ambos huyen por sus vidas. Las chicas notan esto y no piensan dejar pasar esa oportunidad, por lo que es momento de una investigación. Al terminar de recoger las últimas especias, Hiraku nota que las chicas ya no se encuentran por ninguna parte, por lo que se regresa a la casa solito, y ahora vemos que quien lo ayuda a cocinar es Ria, quien le explica a Hiraku que tanto Rurushi como tía se fueron a hacer un trabajo de investigación. Y ahora, rato más tarde, mientras cocinan, el delicioso olor atrae a las pechugonas y también a los perros, quienes solo se limitan a mirar babeando. Y rato más tarde, después de terminar con su investigación, tía y Rurushi casualmente pasan por la cocina, y el curry finalmente está listo. Todas se reúnen para comer, y como era de esperarse, les encantó tanto que nuevamente se lo tragaron todo, y ni sobras le dejaron a Hiraku. Unos días más tarde, todos empiezan a prepararse para el cercano invierno, ya que pasarán la mayoría de la parte del tiempo encerraditos en la casa. Hiraku se encarga de almacenar suficiente leña en el sótano, y le pide a Sabutón mantas extra con antelación, mientras que las elfas por su parte le dan a la forja y a otros proyectos. Tía y Rurushi se encargan de conservar algo de comida, y como los perros no pueden cazar muy bien durante el invierno porque se le congelan las patas, los chicos intentan almacenar la mayor cantidad de carne posible, pasándola por un proceso de ahumado y secado. Pero como tía es bastante torpe, de vez en cuando los perros aprovechan para pegarle un mordisquito a la carne que se le cae. Hiraku también se fabrica un almacenamiento con un cobertor para cuando caiga la nieve poder preservar las verduras. Y cuando este ve que las chicas usan magia para trabajar, piensa en lo útil que sería el poder utilizarla, aunque él es el único inútil que no puede hacerlo. En la noche, mientras habla con Rurushi, esta le explica que no puede usar magia sin estudiarla, e incluso si es magia básica. Este admite que simplemente las vio usarla con tanta facilidad que pensó que también podría hacerlo, pero por más veces que lo intentó, no pudo. Sin embargo, a pesar de todo eso, le deja saber lo feliz que se encuentra de poder contar con su ayuda, ya que ellas son increíbles, y lo único que este hace es meter mano en el jardín y cocinar. Aunque Rurushi se encarga de levantarle el ánimo, dejándole saber que realmente él es el más increíble en todo ese lugar, ya que nadie ha logrado vivir en ese bosque por tanto tiempo, y de la forma en la que él lo hace mucho menos, convirtiéndolo a él en el primer y el único macho alfa. Finalmente, el invierno llega, y Hiraku se pone a tallar madera para hacer algunos juegos de mesa, y así matar el aburrimiento dentro de la casa mientras pasa el invierno. Y luego de explicarle las reglas a las chicas, la mayoría de estas comienzan a jugar sacando su lado más agresivo y competitivo. Sin embargo, Rurushi es muy mala perdedora, pero tía por su parte tampoco se piensa dejar joder. Incluso Kuro ayuda con algunas partidas, y Hiraku se sorprende al ver que entiende las reglas. Y en su juego de ajedrez contra Yuki, aunque a Hiraku le parece muy bonita toda la cosa, puede sentir una energía aterradora proveniente de ellos, por lo que mejor ni en pedo los desafía. Por su parte, Rurushi intenta jugar con ellos. Lamentablemente la pobrecita termina humillada. Hiraku por su parte juega mahjong con el resto de las chicas e intenta vengar
atacar a Urushi, pero al igual que ella, termina siendo completamente humillado, por lo que mejor se van a jugar minibolos, pero definitivamente Hiraku es pésimo para cualquier juego. Así, pasaron el invierno todos juntos, y al tener como divertirse, los días pasaron muy rápido. La nieve comienza a derretirse, anunciando la llegada de la primavera, y ahora con un clima más caluroso, Hiraku sale de la casa para prepararle unas papas a Sabutón, ya que son sus favoritas. Pero antes de poder hacer algo, escuchan como la alarma suena repetidas veces, y gracias a la cantidad de golpes, este logra localizar en qué dirección se acerca el intruso, y al llegar al lugar rápidamente, ven a una enorme criatura voladora acercándose a gran velocidad. Hiraku se pregunta si acaso se trata de un dragón, aunque tía recagada de miedo le deja saber que se trata de un Wyvern, y entran en pánico al ver que un gran peligro se dirige a su aldea. La bestia se prepara para atacar, y tía y Urushi, sin perder tiempo, crean una barrera defensiva, la cual protege todo el lugar, incluyendo al gran árbol. Sin embargo, lamentablemente, los residuos del ataque caen en los cultivos, y el resto de las pechugonas, sin perder tiempo, corren a apagar el desmadre. Tía pregunta si acaso deberían atacarlo. Sin embargo, Urushi le responde que duda mucho que puedan hacerle algo. Hiraku, por su parte, intenta pensar en una solución desesperadamente. El huir al bosque es inútil porque la bestia podrá perseguirlos desde el aire. No tiene tiempo que perder y solo puede pensar en que debe proteger a las chicas. Repentinamente, en ese momento, su herramienta mágica omnipotente se convierte en una lanza. Hiraku no entiende por qué se convirtió en un arma, pero ahora no hay tiempo que perder y sin dudarlo, utiliza ese poder para proteger a sus seres queridos. Al lanzar la lanza, el Wyvern crea una barrera defensiva, pero el poder inmenso de Hiraku destruye las 3 capas protectoras y destroza el ala del Wyvern. Su herramienta regresa a él y Hiraku vuelve a atacar, perforando el abdomen del monstruo. Las chicas se encuentran atónitas, impactadas al descubrir el gran poder de su hombre. El cuerpo del Wyvern cae al bosque y al ir a buscarlo, las chicas le informan que por suerte las estructuras de la aldea no se vieron afectadas. Hiraku se alivia y al ver el cuerpo del monstruo, le pregunta a la chica si acaso ese tipo de monstruo es muy común. Estas le responden que a veces podrían cruzarse con uno, pero es muy raro ver a uno de ese tamaño. Al pensar en distintas posibilidades, Hiraku les pregunta si de casualidad es posible que alguien haya enviado a ese monstruo para atacarlos. Tía le responde que lo duda mucho, ya que nadie enviaría una criatura tan rara y valiosa sola, por lo que es muy seguro que quizás haya actuado por su cuenta. Hiraku lo entiende y comenta que entonces no fue más que un desafortunado incidente. Las chicas tan solo lo observan, aunque en eso Hiraku les pregunta de lo más casual si de casualidad pueden comerse esa cosa. Y ahora, en un cambio de escena, vemos que este se encuentra preparando la carne del Wyvern, porque de hecho se considera todo un manjar. Sin perder tiempo, Hiraku se prepara tremendo bisteczazo asado con especias, bolas de carne al vapor e incluso un guiso de verduras hecho con carne de cola. Para sorpresa de nadie, la carne termina siendo muy suave y llena de sabor. Durante la cena, Urushi le pregunta discretamente a Tía si ella habría sido capaz de aguantar un ataque de la lanza que usó Hiraku. Tía le responde sudando que es totalmente imposible poder parar esa cosa, y ambas llegan a la conclusión de que realmente tuvieron suerte de que Kuro y los perros fueron los primeros con los que estas se encontraron al llegar al bosque, y no Hiraku para que no las empalara con su lanza. Por otro lado, se nos muestra el castillo del rey demonio, en el reino demoníaco de Galgard. Allí, Bissell, Radahn y Glatz, 3 de los 4 grandes generales, hablan súper nerviosos sobre el reporte que recibieron de un Wyvern derribado. Ninguno puede creer que la invencible bestia haya sido derrotada tan fácilmente, ya que un solo Wyvern sería suficiente para destrozar todo un país. Bissell comenta que, según el reporte, la enorme bestia fue atacada desde el suelo y asesinada con 2 míseros impactos. Los otros 2 generales entran en pánico, diciendo que no pueden luchar contra un monstruo así. Bissell es quien más mantiene la calma, declarando que deben manejar la situación antes de que el pánico recorra todas las calles. Aún así, el cobarde de Radahn propone una solución bastante efectiva, y esa es aplicar el pega y dobla, y corre desesperadamente dejando el pelero. Mientras que por otra parte, en la guarida de Drain, el enorme dragón conversa con su sirviente Gushi, luego de haber visto caer al Wyvern como una mosca. El dragón le pregunta a Gushi qué cree que pasaría si hubiera sido él quien recibiera ese ataque. Gushi, sin dudar ni un segundo, le responde que lo más probable es que lo atravesara limpiecito, dejándole un enorme agujero en el pecho, por lo que sería bastante tonto ponerle el pecho a esa bala. Drain le pregunta qué deberían hacer, y este le responde que lo que no deben hacer es atacar, porque sería una completa imprudencia. Regresando con Hiraku, este recuerda que la carne de ese Wyvern estaba extremadamente deliciosa,
comida, pero para sus refinados gustos sentía que le faltaba algo, y lo que estaba faltando era el respectivo alcohol, por lo que le anuncia a todos que ha llegado el momento de preparar vino con las uvas, y nos damos cuenta que las elfas pechugonas, todas y cada una de ellas son extremadamente realcohólicas. Estas ayudan a Hiraku emocionadas, ya que el vino es algo muy preciado y caro en ese mundo. Estas cosechan muchas uvas y las meten en un barril construido por Hiraku. Las chicas se ponen a pisar las uvas mientras este va cambiando los barriles. Sin embargo, las chicas tienen muchos problemas para poder sincronizarse, por lo que una de las pechugonas propone cantar la canción de su antigua aldea, la cual usaban cuando trabajaban en equipo. Rápidamente todas comienzan a cantar, y al ritmo de la canción y de la música comienzan a bailar. Hiraku se emociona al ver que encontraron su ritmo, y el jugo de uva comienza a llenar los barriles con más fluidez. Y al ver que todo está bastante divertido, Ruruchi termina metiéndose junto a Hiraku. Al atardecer y tener varios barriles llenos, es momento de aplicarle la levadura para que comience a fermentarse. En total salieron 16 condenados barriles, aunque con lo borrachas que son estas mujeres, seguramente se lo acabarán rapidito. Por otra parte, vemos como el dios de la creación observa a Hiraku y se emociona al ver que Hiraku le está pasando bien. Sin embargo, rápidamente descubrimos que este se encuentra siendo regañado por la diosa de la agricultura, porque en primer lugar le dio una vida miserable a un humano inocente, y encima de eso, lo salvó a escondidas, lo mandó a otro mundo, con la supuesta excusa de salvarlo, y lo terminó metiendo en el bosque de la muerte. Y como si eso no fuera suficiente, también le dio una réplica de la lanza sagrada Grime, lo cual es demasiado para un humano. El dios intenta decirle que Hiraku la está pasando bonito. Además, ella le dio el permiso para usar la herramienta, y hasta el momento solo la ha usado como una herramienta de agricultura. La diosa de la agricultura lo continúa regañando porque nunca le dijo que era para un humano, aunque el dios le responde que esa lanza no va a matarlo, porque él le entregó un cuerpo con bastante vitalidad, uno incapaz de enfermarse. Sin embargo, la diosa de la agricultura continúa regañándolo, porque encima de todo lo que ya mencionó, no entiende por qué demonios la estatua que hizo Hiraku de ella es la de un anciano, y ahora como castigo le ordena a su padre quedarse arrodillado por 300 años. Por otra parte, regresando con Hiraku, Sabutón hace sonar la alarma, y al salir a investigar, Hiraku se topa con Flora, la pequeña primita de Rurushi. Al llegar a la aldea, esta les cuenta que al enterarse que su prima estaba siendo buscada por esa grotesca y asquerosa ángel, se fue en busca de ella al bosque de la muerte. Con lo que no contaba es con que tía escuchara todo eso. Flora se disculpa y se excusa diciendo que solamente era una expresión. Y rato más tarde, después de solucionar todo el asunto, y de que Rurushi le dejen claro que quien manda en ese lugar es su esposo, porque controla a los perros infernales y también es capaz de derrotar a un Wyvern, se llevan a Flora para que coma un poquito, y al probar la comida, esta queda fascinada, y les pregunta qué es todo eso. Hiraku le explica que eso es tofu, y tras muchísimos intentos, logró fabricarlo, ya que esto como que se hace con frijoles y fermentación, y la verdad no sé cómo se fabrica esta cosa. Lo que importa es que Flora se interesa en el tema, y lo toma como un nuevo proyecto de investigación, por lo que al día siguiente, sin perder tiempo, se marcha para preparar su mudanza, y tras un mes entero, regresa con todo y sus mates, y la jefa de esta se presenta como Ann, la representante de todas las mates, y le deja saber a Hiraku que puede usarla como a él le parezca, llamándolo maestro. Hiraku les pide que no sean tan formales, y al ver a las vacas, le pregunta si acaso son vacas normales. Flora le deja saber que son vacas lecheras, provocando que Hiraku se emocione porque ahora podrá conseguir queso y mantequilla. Sin embargo, por su parte, Tía observa que ahora hay muchas elfas, hay muchos vampiros, muchas arañas, muchos lobos, pero ángeles solo está ella, por lo que se despide de Hiraku avisándole que volverá muy pronto. Y tras un tiempo, Tía regresa con sus subordinadas y sus peje lagartos. Estas se presentan como Crudel, Gran María y Corone, y el líder de los peje lagartos se presenta como Daga. Y por si fuera poco, también llevaron una gallina que pone huevos. Definitivamente Tía no piensa dejarse ganar por nadie. Hiraku se emociona porque ahora, gracias a todos, ese lugar se está civilizando demasiado. Y se nos explica que las mates son una raza de ogros, y por muy ogros que sean, yo sí. Además, gracias a ellas, el trabajo doméstico se ha facilitado demasiado. El único problemita es que parece que los habitantes de ese mundo no cocinan platillos muy elaborados, por lo que Hiraku se encarga de enseñarles cómo realizar verdaderos platillos, lo que despertó algo en el interior de las mates, quienes ahora pueden hacer platillos diferentes y algo primitivos. Rato más tarde, Tía les avisa a sus subordinadas que patrullarán diferentes regiones del bosque, porque tras el ataque del Wyvern, Tía planeó que fueran la seguridad de la zona. Por otra parte, los pejelagartos son los que se encargan de los trabajos pesados, y gracias a ello las construcciones avanzan
avanzan muchísimo más rápido. Hiraku cae en cuenta que ahora su pequeña aldea tiene muchísimos habitantes. Y por si fuera poco, de repente aparece Ria, avisándole que reunió a todas las elfas que aún rondaban por el bosque. Sin perder tiempo se las presenta, y Hiraku, al ver que todas son mujeres, les pregunta en dónde están los hombres, aunque Ria le revela que ninguno sobrevivió. Pero eso no importa, porque ahora podrán comenzar a hacer snoo para crear a más. Y Hiraku continúa haciéndose el pendejo deseándoles buena suerte. Un tiempo después, Hiraku le pide a todos los representantes reunirse en la gran casa, y una vez todos se encuentran reunidos, este les avisa que ahora que son muchísimos más, quiere ponerle un nombre a ese lugar, porque al principio solamente era su pequeña casa y algunos campos de cultivo, pero ahora es toda una aldea. Por esa razón quiere ponerle un nombre, y los reunió a ellos para que le dieran ideas, porque no quiere bautizar esa aldea con su nombre. Ann sugiere que le coloque el nombre del bosque, pero como Hiraku aún no sabe cómo se llama ese bosque, le parece una buena idea. El detalle es que al darse cuenta que se llama el Bosque de la Muerte, y que eso haría que su aldea se llame la Aldea de la Muerte, mejor cambia de opinión. En eso Sabutón levanta su pata, señalando hacia la puerta, y cuando Hiraku la abre, entiende que Sabutón se refiere al Gran Árbol, por lo que finalmente decide bautizar a esa aldea como la Aldea del Gran Árbol. Y en la noche hacen oficialmente el anuncio, dejándole saber a todos sus residentes que celebrarán el bautizo de la aldea con una enorme fiesta, y toda fiesta debe tener alcohol. Y ya con solamente ofrecer el alcohol, se gana a todas las elfas, quienes rápidamente comienzan a llamarlo jefe de la aldea. Hiraku comenta que eso deberían hablarlo todos juntos antes de seleccionar a un jefe, aunque Rurushi le pide que deje de decir estupideces, porque no hay nadie más indicado que él para ese puesto. Tia le pide que escuche y observe como todos lo llaman así, y Hiraku levanta sus manos emocionado y comienza a celebrar. Y vemos como hasta incluso los perros terminaron borrachos. Rato más tarde, cuando todos se encuentran ebrios, Tia le pide a Hiraku que se siente a su lado, y al hacerlo le pregunta por qué se encuentra tan pensativo, a lo que este le responde que simplemente estaba pensando en lo feliz que se siente, tanto así que pareciera que todo eso fuese un sueño. Aunque Tia le deja saber que eso no es ningún sueño, los días continuarán pasando y todos juntos continuarán divirtiéndose. Ambos brindan por la aldea del Gran Árbol, aunque en eso Ruruchi se despierta enojada porque ella también quería brindar. Así continúa la fiesta, y Hiraku observa agradecido por esa segunda oportunidad y piensa dar su mejor esfuerzo como el jefe de la aldea. Al día siguiente, la alarma de Sabutón vuelve a sonar, y Gran María rápidamente se reúne con Hiraku para informarle que un mensajero del reino demoníaco ha llegado. Hiraku, Tia y Ruruchi reciben a Visel, y este le entrega un fino obsequio a Hiraku, quien se presenta como el jefe de la aldea. Visel le informa que el rey demonio quiere discutir seriamente la situación de su asentamiento. Hiraku entiende que le quieren cobrar impuestos, y agarrándose bien ese par de huevos, le dice a Visel que si el rey demonio acepta que vivan en paz en esa tierra, él está dispuesto a ofrecer parte de su cosecha como impuesto, pagando una muy tacaña tasa del 10%. Visel se queda pálido y muy sorprendido, mientras que Hiraku se preocupa, ya que siente que fue algo muy bajo, aunque Visel, tragando saliva y nervioso, le pregunta si está conforme con esa cantidad. Hiraku le responde muy firme que sí, y finalmente acuerdan la recolección antes de que llegue el invierno. El impuesto se limita únicamente a los campos de cultivo, ya que no piensan dar ni una gota de su leche, huevos, miel o de su valioso alcohol, porque si el rey demonio quiere meter mano en ese lugar, tendrá que pagar en negociaciones comerciales. Hiraku siente que fue un poquito agresivo, por lo que antes de que Visel se marche, le entregan un pequeño obsequio. Rato más tarde, Rurushi y Tia felicitan a Hiraku. Estas se encuentran asombradas por la tasa bajísima del 10%, ya que lo normal es que les roben el 50 o el 60%. Ann comenta que el obligarlos astutamente a cobrar una sola vez al año fue una gran decisión, ya que de esa manera los demonios no podrán medir ni calcular con precisión todo lo que ellos producen. Prácticamente compraron la protección del rey demonio a precio de Temu. Mientras tanto, en el oscuro castillo del rey demonio, los generales no pueden creer que el pueblo se haya sometido tan fácilmente. Radahn se encuentra paranoico, sospechando que tiene que tener algún motivo oscuro, y Visel le aclara que tuvo la misma sospecha al estar ahí parado, pero no tuvo otra maldita opción, porque primero y principal ahí se encontraba la princesa vampiro y el ángel de la aniquilación. Y por si fuera poco, también contaba con un ejército de altas elfas y una manada de lobos infernales. Y como si eso todavía no fuera suficiente, también se encontraba rodeado por las 3 ángeles asesinas. Y Lax se encuentra impactado, mientras que Visel les muestra el regalito que le dio Hiraku. Al abrirlo nota que son unas simples y deliciosas manzanas, aunque estos se encuentran muy nerviosos todavía. Lax prueba una y comenta que está deliciosa, aunque al ver el pañuelo en el que estaba envuelta, quedan más impactados aún, pues resulta que es la seda de la gran araña
araña demoníaca, una criatura que batalló con un antiguo rey demonio y este casi muere luchando. Al ver la tela, el cobarde de Radahn se levanta cagadísimo de miedo y vuelve a huir del lugar gritando que renuncia. Y unos días más tarde, el pueblo del Gran Árbol recibe la inesperada visita del imponente gobernante de los dragones, Thrain. Este baja su escamosa cabeza en señal de respeto, mientras que su asistente le entrega a Hiraku regalos bastante carísimos. Este le pregunta intrigado el motivo de su visita, y Gushi le explica que su amo vive al sur y simplemente quiere ofrecerles un saludo formal como buenos vecinos. Hiraku los invita a ingresar al pueblo, y el enorme Thrain se convierte en un humano. Se estira relajándose completamente, exclamando que ese lugar es bastante genial, y que el licor está de la puta madre, por lo que planea quedarse a vivir ahí, aunque Gushi lo regaña, dejándole saber que no puede hacer eso, o mucha gente en el mundo se va a encabronar con él y a asustar al quedarse sin su protección. Al final, los dragones se marchan, y se llevan las deliciosas manzanas de Hiraku como regalo, y mientras este observa cómo se marchan, piensa que tiene que hacer algo para poder recibir a los visitantes, porque al recibirlos en su casa es un poquito incómodo. Y al día siguiente le avisa a Ria que le gustaría construir una casa de huéspedes. Propone una casa para 4. Sin embargo, Ria le responde que sería muy pequeño, porque cualquier persona que vaya a ver el pueblo del Gran Árbol necesitará escalar montañas y atravesar el bosque, y los visitantes hasta ahora solo han sido el grupo del Rey Demonio y los dragones, pero normalmente cuando las personas comunes lo hacen en grandes grupos, por lo que lo mejor sería construir una casa en la que puedan vivir cómodamente unas 30 personas. A Hiraku le parece una estupenda idea, por lo que sin perder mucho tiempo comienzan a construir una casa de huéspedes. Lo siguiente fue organizar las bienvenidas, porque como Gran María y su grupo siempre se encuentran defendiendo el área, en lugar de darles una bienvenida, los capturan y los llevan a la entrada del pueblo. Y por si fuera poco, cada vez que Sabutón hace sonar la alarma, todos los pejilagartos toman sus armas y se preparan para el combate. Por esa razón, idearon un nuevo sistema de alarma para dar la bienvenida a los visitantes. Luego también habló con las chicas para formar un grupo de bienvenida, con Tia y Rurushi, pero a Aang no le gustó la idea, porque un grupo tan pequeño podría ser atacado, por lo que al final formaron un grupo compuesto por los Lizardman, las altas elfas, las Maid Ogro, Rurushi, Tia y Hiraku. Además, en las noches se llevaría una vigilancia, de la cual se encargaría Flora al ser una vampiro, ya que la vigilancia nocturna es muy fácil para ella. Toda la organización se puso en práctica, y antes de lo esperado, un grupo de hombres bestia del pueblo Aullador llegó a la aldea del Gran Árbol para entablar relaciones con el pueblo. Rurushi se encargó de manejarlo todo, y al preguntarle a Garf, el líder de estos, si acaso ellos eran todos, este se lo confirmó, provocando que Rurushi le preguntara si entonces debían tomar a todos los demás como enemigos. Justo en eso, los lobos infernales detectan a otros hombres bestia. Garf, algo nervioso, le menciona que ellos demoraron un poco en seguirles el ritmo. Rurushi lo entiende y le recomienda mejor reunir a todo su grupo y portarse bastante bien en la aldea del Gran Árbol, porque hay personas ahí que ni siquiera ella puede manejar. Este les promete comportarse, y al llevarlos a la casa de huéspedes, las chicas no muestran ser tan hospitalarias. Terminan encerrando a todos en la habitación, y Hiraku les pregunta qué demonios están haciendo. Las chicas le explican que tanto los servidores del Rey Demonio como los dragones llegaron con regalos, pero ellos no llevaron nada. Aún se desconoce si tienen malas intenciones, pero como no llevaron regalos, no merecen el trato preferencial. Rato más tarde, Aang se encarga de prepararle la comida, y Hiraku al ver los platillos siente que no los están tratando muy bien, aunque Aang le responde que ese es el trato hacia los visitantes que no llevan regalos. Y después de mucha discusión, al final les dan 2 vasos de vino a cada invitado, y eso porque Hiraku insistió, porque todos los demás se rehusaban. Mientras comen, Hiraku se le acerca a Garf y le pregunta por el pueblo de los aulladores, a lo que este le comenta que es un pueblo que se gana la vida con la cacería y la minería. Anteriormente, comerciaban con un pueblo humano, pero últimamente ha habido muchos problemas entre ellos. Por esa razón llegaron hasta la aldea del Gran Árbol, gracias a que un miembro del Rey Demonio les pasó la información. Uno de los hombres bestia menciona que si se habrían quedado escondidos afuera, no habrían disfrutado de esa fantástica comida. Tia le pregunta por qué estaban escondidos, y este le confiesa que siempre se debe estar alerta cuando se visita un lugar nuevo, porque si pasara algo en ese lugar, siempre debe haber alguien que vaya a informar a la aldea. Hiraku entiende que simplemente estaban haciendo un buen trabajo recopilando información, y al día siguiente comienzan a hablar de negociaciones. Ahora saben que Graf y los suyos no tienen malas intenciones, y este le menciona que quiere comerciar por bienes físicos en lugar de una moneda,
aldea. Ellos ofrecen pinturas, objetos de plata, de cristal y algunos trabajos en metales, a cambio de alimentos. Hiraku dice, ¡puta, qué ofertón! Y acepta el trato. El único detalle es que Garf le pide que por favor sean ellos quienes lleven las mercancías e intercambios, porque a ellos les costó demasiado el poder llegar hasta ahí, y si llevaran mercancías les sería imposible. Hiraku piensa que puede utilizar a Kuro y los suyos para transportar la mercancía, por lo que al final acepta. Y así la aldea del Gran Árbol y el pueblo de los aulladores establecen una relación de comercio. Y justo antes de marcharse, Garf se disculpa con Hiraku, porque hasta la noche anterior no sabía que la gente llevaba presentes cuando iba de visita. Y yo tampoco, porque imagínense que vaya a visitar a Juanito y tenga que llevarle un maldito Mustang. A lo mucho le lleva un caramelo, y esos de menta baratos. Hiraku le avisa que no debe preocuparse, aunque Garf insiste y le deja saber que la próxima vez le llevará regalos, aunque como su pueblo es algo pobre, no puede llevarle nada lujoso. Hiraku le responde que no debe preocuparse, porque la intención es lo que cuenta. ¿Ven? Un caramelito es más que suficiente. Garf y los suyos se sienten mejor, y así pasa el tiempo. Y cuando llega el momento de comerciar, Tía le deja saber que él no puede ir porque él es el jefe de la aldea, y se vería mal si envían a su jefe a ese pueblo. Al final Tía irá como su representante. Originalmente el viaje iba a tardar unos 10 días, pero Draime se ofreció a llevarlos a cambio de un barril de vino, porque desde su primera visita, este comenzó a visitarlos con más frecuencia. Y como siempre lleva buenos tesoros, las chicas no se quejan de él, porque ya saben que para mantener a una mujer contenta, aunque posiblemente me funen por esto, simplemente hay que darles regalos. Se pone a pelear y ¡pum!, le lanzas un billete, y así se solucionan las cosas. Por su parte, en el pueblo de los aulladores, la gente entra en pánico al ver a un dragón, aunque al ver a Tía se calman un poco. Y ahora en un cambio de escena, unos días más tarde, al volver a la aldea del Gran Árbol, Hiraku les pregunta qué tal les fue. Tía le cuenta que en un momento estaban algo escépticos, pero cuando aplicó la estrategia de muestras gratis, todos los aldeanos quedaron encantados. Vemos que el pobre Draime se encuentra deprimido, porque la condenadísima Tía vendió el barril de vino que se suponía era para él. Aunque Hiraku le responde que no debe preocuparse, porque entonces podrá beber cuanto quiera en la cena de esa noche. Draime se emociona, mientras que Tía le menciona a Hiraku que el jefe del pueblo de los aulladores le preguntó si podían llevar a alguno de sus habitantes a vivir en ese lugar. Hiraku le responde que casualmente están necesitando mano de obra, por lo que le parece una estupenda idea. Y Tía le deja saber que son aproximadamente unas 20 mujeres las que quieren ir, aunque Hiraku siente que lo que hace falta en ese lugar en realidad son hombres, por lo que le avisa a Tía que puede aceptar a esas personas con la condición de enviar a 2 hombres jóvenes. Esta lo entiende a la perfección, y un tiempito después, a la aldea llegan unas pechugonas bestias bien sabrosas, o bueno, en realidad es una y se llama Cena. Esta le avisa a Hiraku que todas están mentalmente preparadas para que las utilicen y las volteen como quieran, siempre y cuando no las abandonen. Hiraku le responde que no sabe qué clase de preparación mental le hicieron, pero no tiene por qué preocuparse ya que no la van a abandonar, y ya tienen las habitaciones preparadas para ellas, por lo que pueden tomarse su tiempo. Cena se emociona por la hospitalidad que le ofrecen, y Hiraku, algo curioso, les pregunta en dónde están los hombres. Cena le deja saber que llevaron a 3 hombres, aunque cuando Hiraku los ve, se decepciona al descubrir que solo son 3 niños. Sin embargo, eso no es un impedimento para que las altas elfas que están locas por Snusnu comiencen a pensar que dentro de unos 5 añitos podrán ponerle sus manos encima. Mientras Hiraku por su parte piensa que esos niños son el futuro de esa aldea. Un tiempo después, mientras los pequeños se encuentran jugando, uno de estos se tropieza, aunque Cena logra atraparlo con su magia, recomendándole tener más cuidado. Hiraku se sorprende al ver que ella también puede hacer magia, y no solo ella, todas las chicas bestia, las elfas, los vampiros, los ángeles, incluso Sabutón, Kuro y la abeja reina pueden hacerlo, y hasta un condenadísimo slime le presume su magia. Hiraku se deprime al ver que él es el único que no puede usar magia en ese lugar, aunque Cena lo consuela diciéndole que los niños tampoco pueden hacerlo, pero Hiraku está muy seguro que este trío de mocosos en cualquier momento podría superarlo. Repentinamente los chicos escuchan un gran estruendo, y rápidamente Gran María le informa a Hiraku que un enorme oso luchador y una Bloody Viper están luchando a muerte muy cerca de ese lugar y podrían terminar dañando el pueblo. Sin embargo, el condenado Hiraku, en lugar de preocuparse por la aldea, solo le pregunta si por casualidad esas criaturas pueden comerse. Gran María no está muy segura, y ahora en un cambio de escena, esta se encuentra cargando a Hiraku, quien le pide que lo acerque a gran velocidad, y de un solo tajo derrota a las 2 poderosas criaturas. Y rato más tarde, Los Ángeles y Kuro observan asombrados cómo derrotó a esos monstruos tan fácilmente. Los pejelagartos se encargan de llevar los cuerpos a la aldea, y al tenerlos en esta, Hiraku se prepara para cocinar. Le pide a las chicas que le lleven vino, porque va a cocinar
cocinar la carne de oso con este, aunque las chicas se alteran por su preciado vino, pero Hiraku les pide no exagerar, ya que de esa manera se prepara el platillo. Rápidamente prepara el oso luchador al vino, y al probarlo, se da cuenta que su olor es demasiado fuerte, mientras que las chicas aún continúan lamentándose por su preciado vino. Luego prepara la Bloody Viper, convirtiéndola en nuggets de serpiente. Esta sabe asombroso y le recuerda al pollo frito, lo que le hace recordar que a ese platillo le falta algo. Gran María y el resto de las ángeles se encuentran cautivadas por el sabor, y Hiraku sin perder tiempo se reúne con Flora y le pregunta si tiene algo que pueda actuar como agente antibacterial, ya que lo necesita para realizar una nueva receta. Flora enseguida le da una botella capaz de hacer volar cualquier cosa al otro lado de las montañas, pero Hiraku le responde que no necesita eso, sino algo un poquito menos agresivo. Esta le entrega otra, y Hiraku agradecido le pregunta cómo va con la elaboración del miso, aunque Flora le confiesa que no le está yendo muy bien. Ella realizó exactamente todo lo que él le dijo, pero por alguna extraña razón, siempre que le aplica su sustancia secreta, su cabaña explota y ya ha tenido que reconstruirla 3 veces. Y Hiraku, al entender que esta pirómana por sí sola no logrará hacer el miso, decide ayudarla, por lo que sin perder tiempo se va por algunos huevos y regresa a la cabaña de Flora para ligarlo con sal y vinagre para convertirlos en mayonesa. Al probarlo, Flora queda fascinada, tanto que podría comerse únicamente eso, aunque Hiraku le recomienda no hacerlo porque es perjudicial para su salud. Ahora es el turno de preparar el miso, y tras un largo, tedioso y elaborado proceso que me da pereza explicar, consiguen prepararlo todo, y ahora solamente queda guardarlo en barriles y esperar unos meses, porque con el tiempo los sabores se van a intensificar. Aunque en eso, Rurushi se va en busca de Hiraku, avisándole que tiene visitas. Este se reúne con los enanos, y el líder de estos se presenta como Donovan, y le cuenta que escucharon que tenían un alcohol de alta calidad en ese pueblo, y a ellos les encantaría probarlo. Hiraku no tiene ningún problema con compartirlo, pero como las chicas tienen problemas con el alcoholismo, le avisan a Hiraku que no puede dárselos gratis. Donovan se disculpa y les avisa que no tiene dinero. Sin embargo, pueden ofrecerle tecnología. Ellos han dedicado su vida a estudiar la fabricación del alcohol, y pudieron notar que ese pueblo tiene cosechas muy buenas, y ellos podrían encargarse de enseñarles a convertirlas en alcohol de calidad. Les pregunta qué les parece su oferta, y la cara de estas borrachas lo dice todo. Donovan y su gente comienzan con la destilación del maíz, y le entregan el primer vaso a Hiraku. Este nota que aún está muy cristalino, y Donovan le explica que su color cambiará cuando lo añejen en barriles. Hiraku la prueba y se da cuenta que es bastante fuerte. Donovan y su gente decidió quedarse en la aldea para preparar alcohol, y en la noche, Hiraku les prepara una fiesta de bienvenida, ya que ahora que tienen más alcohol, podrán beber muchísimo más. Y Draime aprovecha la oportunidad para ir a colarse a la fiesta, pero al emborracharse demasiado, Gucci se encarga de llevárselo. Donovan, por su parte, le da las gracias a Hiraku por haberlos acogido en ese lugar, aunque Hiraku le responde que son ellos quienes están felices de tenerlos ahí, y al notar que son hombres maduros, le susurra a Donovan si de casualidad no está interesado en alguna de esas chicas guapetonas. Donovan le responde que todas son muy guapas, pero son demasiado jóvenes para él, y él necesita a alguien que al menos se haya dejado crecer la barba. Hiraku entiende que esa barrera cultural es enorme. Así continúa pasando el tiempo, y mientras todo se encontraba tranquilo y relajado, repentinamente, un enorme dragón se dirige a toda velocidad hacia el pueblo. Hiraku se prepara para mandarlo con San Pedro de un ataque de su lanza, porque no piensa permitir que nadie le cause daño a su aldea. Sin embargo, justo en ese momento, Draime aparece y le conecta un cabezazo al otro dragón. Hiraku se confunde un poco, aunque al ver que un tercer dragón se dirige a toda velocidad y con intenciones maliciosas, no duda ni un segundo y arremete con su lanza. El dragón a duras penas logra esquivarlo, pero Hiraku no piensa fallar su segundo ataque y rápidamente se prepara para atacar nuevamente. Sin embargo, en ese momento, Gucci interviene y le pide que por favor se detenga, ya que no son enemigos. Y ahora, un rato más tarde, Gucci le presenta a Hiraku a la esposa de su señor Draime, Grafalun, y a su hija Lastimun. Este les avisa que es todo un placer y le pregunta a Draime qué hace su esposa y su hija en ese lugar. Draime se encuentra avergonzado, por lo que Gucci se encarga de contarle que las constantes escabullidas de su señor para poder ir a la aldea levantaron sospechas en su casa. Grafalun se encontraba encabronadísima, pensando que seguramente se estaba escabullendo con otras dragonas haciendo cosas indebidas. Este le avisa a su mujer y su hija que esa acusación es una desfachatez, aunque Lasti le pregunta qué demonios esperaba que pensaran cuando se la pasaba sacando todo tipo
tipo de cosas de la recámara de tesoros, y regresando hasta el próximo día en la mañana. Sinceramente, si yo hiciera como ese dragón, estuviera durmiendo bajo un puente. Lo envidio y lo odio porque quisiera hacerlo. Claro que sin hacer cosas indebidas. Hiraku logra comprender la situación, ya que como siempre se preocupaba de que Dorain se fuera borracho, le construyó una casa especialmente para él. Aunque ahora que lo piensa mejor, no fue la mejor decisión. Raime le avisa a su familia que todo lo hacía por la diplomacia y les ordena disculparse con Hiraku. Lasty se disculpa por estar a punto de quemar la aldea y Grafalun por atacar al insolente que apuntó a su hija con una lanza. Con el asunto arreglado, Hiraku se despide de ellos y al marcharse, Dorain le pregunta a su familia si ahora entienden qué es lo que tanto hace en ese lugar. El mantener una relación con esa aldea es muy importante para ellos y Grafalun lo entiende porque a pesar de su falta de recursos, tienen la fuerza necesaria para desafiar a los dragones y ella jamás imaginó que conocieran a alguien con la fuerza capaz de vencerlos. Lasty los comprende, ya que ni siquiera su madre pudo defenderse y por esa razón le tocó esquivar el ataque, aunque Grafalun le confiesa que gracias a su vieja amiga es que logró salir con vida, o de lo contrario, no estaría ahí en ese momento. Y ahora, comprendiendo lo que su esposo intenta hacer, le deja saber a Lasty que tiene un trabajo muy importante para ella. Quiere que se quede a vivir ahí por un tiempo, porque no pueden ignorar ese tipo de poder. Ella no espera que sea capaz de suprimirlo, pero sí espera que entienda y cumpla con su deber, y se asegure de que ese poder nunca se utilice contra los dragones. Lasty entiende perfectamente las intenciones de su madre, aunque Drain le pregunta si está segura, pero esta le responde que seguramente eso llevará buenos resultados para Lasty. Al final, Lasty se queda en la aldea luego de que Hiraku la acepta. El pequeño detalle es que Lasty es un desastre para todo. Hiraku se pregunta en dónde debería ponerla a trabajar, y también nota que tanto Kuro y los sabuesos infernales, como el resto de todos los animales, se encuentran bastante nerviosos desde que los dragones comenzaron a frecuentar ese lugar, tanto así que no han podido recolectar ni leche ni huevos. Hiraku supone que el poder de los dragones es suficiente para aterrorizar a todos, aunque en eso Tía le comenta que los dragones no solamente son fuertes, ya que su conocimiento y sabiduría también son increíbles. Al escuchar esto, a Hiraku se le ocurre la brillante idea de asignarla como la representante diplomática de la aldea. Y cuando Lasty se reúne con Bissell, este entra en pánico al darse cuenta que se trata de Lasty Moon. Aunque Lasty por su parte realiza un magnífico trabajo, Bissell, recagado de miedo, le avisa que fueron para buscar más de esa fruta amarilla, aunque Lasty le avisa que lamentablemente ya no cuentan con muchas, pero le ofrece otras en su lugar. Bissell, cagado de miedo, acepta, y luego de un rato de negociaciones, Hiraku nota que Lasty hizo un excelente trabajo. Ahora, en el castillo del rey demonio, el resto de los generales queda impactado al descubrir que la aldea del gran árbol ahora cuenta con dragones. Piensan que deben enviar un espía cuanto antes, aunque Radan opina que si hicieran eso, lo podrían considerar un acto de agresión, por lo que sin más opciones, Bissell piensa en una solución rápida, y ahora se reúne con su hija Florent, y le explica toda la situación. Esta entiende que su trabajo es investigar esa aldea, especialmente su poderío militar, aunque su padre le pide tener extremado cuidado y no ser imprudente. Florent le responde que no debe preocuparse, y rápidamente se teletransporta a la aldea, y sorprendida se pregunta cómo lograron construir un lugar así en medio de monstruos tan aterradores. Al llegar a la entrada, la recibe Lasty, quien le deja saber que su padre Bissell ya le contó que se quedaría unos días en la aldea. Florent se da cuenta que Lasty es el dragón a que todo el mundo le teme, aunque está de lo más happy, le da un tour por la aldea. Primero le muestra el viñedo, y Florent se encuentra confundida, ya que es algo muy normal, lo que le hace preguntarse por qué un dragón legendario alardea sobre las cosechas en un lugar como ese. Sin embargo, son interrumpidas por Gran María, quien le avisa a Lasty que pronto llegará el mensajero del pueblo aullador. Lasty se disculpa con Florent, pero tiene un asunto que atender, y aprovechando que ahora la dejaron sola, puede realizar su investigación del poderío militar. Comienza a llevar un registro, sorprendiéndose por cada cosita que va descubriendo. Primero están los Lizardman, después los hombres bestia, los ogros y los enanos, y aunque todos juntos son muy peligrosos, siente que su ejército demoníaco podría hacerles frente. Aunque al ver que también se encuentra la ángel aniquiladora Tía y el trío de ángeles asesinos, y también Grurushi y Flora, las cosas se complican. Pero luego entra en pánico al ver que también cuentan con las altas elfas, y todo un ejército de lobos infernales y de arañas demoníacas. Piensa que anteriormente se sentía orgullosa por ser una gran maga del imperio demoníaco, pero ahora esa confianza se encuentra en el suelo. Llegó a pensar que esa organización estaba siendo liderada por Lasty Moon, pero se supone que hay alguien por encima de ella que llaman jefe de la aldea. Se pregunta qué clase de oponente aterrador será, y justo en eso se le aparece Hiraku, quien la saluda de lo más casual y le pregunta si acaso se perdió. Aunque Florent es un
un poquito grosera y solamente se marcha porque no piensas recibir ayuda de un simple humano. Aunque luego entra en pánico al descubrir que él es el jefe de la aldea y que tiene suficiente fuerza como para derrotar a la madre de Lasty. Así pasa el tiempo y Florence se encarga de ayudar a Lasty con las cosechas, aunque cada vez que ve a Hiraku entra en pánico y se comporta muy educadamente con él. Un tiempo después, las chicas se encuentran re enojadas con un pequeño slime porque se les tomó todo un barril de vino. Y puedes meterte con su hombre, puedes meterte con su dinero, pero jamás con su alcohol. Las chicas quieren ejecutarlo, pero Hiraku intercede por él y al final lo encierra en un jarrón. El detalle es que de igual manera el slime se sale. Las chicas se encuentran furiosas, pero al final Florence intercede por él, recordándole a las chicas que simplemente es un slime. Y por mucho que lo castiguen e intenten encerrarlo, el slime no va a aprender. Las chicas entienden que están exagerando, por lo que al final el slime es perdonado y luego de un tiempo este comenzó a frecuentar todas las celebraciones que se hacían en la aldea, porque podrá ser una criatura simple, pero alcohólica. Al llegar el otoño, mientras todos se están llenando las tripas, Hiraku les comenta que sería increíble que pudiesen comer comida marina. Florence le deja saber que al sur hay una ciudad portuaria llamada Shashato y podrían ir volando para buscar esos productos. Hiraku se emociona y sin perder tiempo, Lasty Moon y Florence se van volando y al cabo de 3 días regresan a la aldea con el comerciante Michael, el presidente de la empresa comercial, y sin dudar le propone a los chicos convertirlo a él en el proveedor oficial de la aldea del Gran Árbol. Y luego de negociar el trato y marcharse vivo del lugar, vemos que a pesar de que se ve bastante tranquilo y sereno, en el interior está repaniqueado. Y recuerda que cuando se encontraba en su oficina, uno de sus empleados se reunió con este para informarle que lo estaban buscando. Sin embargo, las chicas llegaron sin ninguna cita previa. Este no pensaba recibirlas y cuando estaba a punto de decirle a su empleado que las echara, su instinto de comerciante le gritó que no lo hiciera, por lo que al final les permitió reunirse con él. Y al darse cuenta que la visitante era Florence, la hija de Bissell, se sintió aliviado de no haberla echado, o de lo contrario lo habrían despedido. Este saluda a Florence con mucho respeto y le pregunta quién es su acompañante. Florence le deja saber que ella es Lasty Moon y Michael entra en pánico al darse cuenta de quién se trata. Se pregunta si acaso su instinto simplemente era una advertencia de que no hiciera negocios, aunque en eso Florence le muestra la mercancía y este queda sorprendido, ya que ese producto es bastante famoso últimamente y se vende por varias monedas de plata. Y al entender que haría el negocio de su vida, le dejó saber a las chicas que les entregaría todos los productos marinos que están buscando. Después de todo, para eso es un gran comerciante. Les avisa que él personalmente supervisará la entrega, aunque al preguntarles a dónde iba la mercancía y darse cuenta que era el bosque de la muerte, casi le da un paro cardíaco. Y bueno, así fue su viajecito, sufriendo microparos cardíacos durante todo el viaje. Pero lo importante es que había cerrado el negocio de su vida. Así pasa el tiempo, y por tercera putísima vez, un dragón ataca al pueblo por tercera ocasión. Hiraku nota que el dragón está buscando pelea, por lo que amaga con un ataque y luego le conecta el otro. Y al ir en busca del cuerpo, se encuentra con una chica pechugona que se rinde muy fácilmente. Justo en eso, Draime llega volando, pidiéndole a Hiraku que le perdone la vida, y le explica que ella es su problemática hermana mayor llamada Hakuren. Esta confiesa que quería ver quién demonios era el sujeto que se casaría con su querida sobrina Lasty. Hiraku le pregunta a Draime a qué se refiere, y este intenta decir que está malinterpretando la situación, aunque Hakuren le recuerda que ella muy bien dijo que mandó a Lasty a ese lugar para que en un futuro se casara con ese hombre. Draime se hace el pendejo y le comenta a Hiraku que simplemente Hakuren fue a ese lugar para liberar su frustración, ya que le parecía indignante el ver cómo su sobrina, 900 años más joven, tendría pareja antes que ella. Aunque al escucharla, Hiraku la toma de la cabeza y le ordena limpiar todo el desastre. Esta le hace caso como una muy buena dragona, y al encontrarse en la casa, Hakuren les pregunta por los juegos, ya que está interesada en esa de los cuadritos y las tablitas. Draime le menciona que se está refiriendo al Mahjong, y Hakuren sin dudarlo le pide a Hiraku que se pongan a jugar, porque no quiere irse de ese lugar sin haber probado el juego. Hiraku acepta e intenta explicarle las reglas, aunque Hakuren le responde que no tiene que preocuparse por eso porque ella aprende rápido. Y lo más importante es qué es lo que van a apostar. Y ahora, un rato más tarde, vemos que Hiraku se encuentra en una incómoda situación porque decidieron jugar al Streak Mahjong. Y a pesar de que Hiraku les enseñó cómo es el juego, él es el peor jugador de todos. Además, los dragones son bastante competitivos. El resto de la aldea los observa jugar. Y cuando Hiraku pierde y le toca quitarse la última prenda, todas las chicas se quedan viéndolo emocionadas, deleitándose con su sensualidad. Al final, Hakuren decide quedarse a vivir en la aldea al menos por un tiempo, y termina siendo
extremadamente habilidosa en casi todo lo que hace. Lastimosamente es extremadamente floja y perezosa y no le gusta que le manden a hacer cosas, por lo que Hiraku como castigo al final la puso a cavar hoyos y meterse en ellos para luego llenarlos. Y al agarrar un poco de escarmiento, Hakuren quedó asignada para darle clase a los pequeños, porque es una excelente profesora. Tiempo después, a la aldea del Gran Árbol, llega un grupo de lamias ofreciendo regalos y rogando por perdón. Hiraku no entiende la situación, aunque las lamias le explican que ellas viven en una mazmorra en el interior del bosque, pero un grupo de sabuesos infernales y de arañas demoníacas llegaron destruyendo todo, porque resulta, pasa y acontece que los pequeños jóvenes quisieron despejar la mazmorra y obligaron a las lamias a huir de su hogar. Estos se encuentran muy orgullosos, ya que no sabían lo que estaban haciendo. Florence le recomienda a Hiraku no rechazarlas porque están rogando por ayuda y protección, por lo que este al final decide intercambiar las piedras preciosas que ellas extraen por una parte de su cosecha. Eso, y también pedirles que cuando fueran a la aldea se pusieran algo de ropa, porque el pobre no podía dejar de verle los pechugones. Y a partir de ese entonces, las lamias crearon su grupo de servicios Delivery Lamia, transportando las mercancías de la aldea del Gran Árbol, aumentando así el comercio de la aldea del Gran Árbol con otras ciudades. Todo marcha relativamente bien. Sin embargo, en el reino demoníaco, un trío de mocosas de la nobleza le comentan a la hija del rey demonio que deberían comenzar a reunir tropas para atacar la aldea que tiene cautiva a la señorita Florence. Y esta sin dudar acepta sus sugerencias para derrotar a ese pueblo y salvar a su amiga Florence. Mientras que Bissell, por su parte, al enterarse del desastre que quieren causar esas mocosas, se reúne con Florence para avisarle lo que están tramando. Esta le deja saber que se encuentra extremadamente ocupada porque la asignaron como encargada de la contabilidad de la aldea, aunque al enterarse que la princesa está tramando atacar esa aldea, entra en pánico. Le pregunta por qué Yuri haría algo como eso, y su padre le deja saber que en su ausencia, algunas de sus seguidoras han aprovechado para llenarle la cabeza de tonterías. Florence supone que debe tratarse de Rosalind, Roach y Cracasé, el trío de idiotas que están hambrientas de poder. Florence no logra entender cómo se les ocurre atacar la aldea después de todos los reportes que ella ha hecho sobre su nivel de poder, aunque Bissell le responde que son tan absurdos que cuesta creerlo. Él habló con el rey demonio Galgar para que le pusiera un fin a eso. Sin embargo, el rey demonio es demasiado blando con su hija. Florence entiende que ella debe encargarse de la situación, aunque al darse cuenta que atacarán el próximo día se preocupa, ya que tiene que encargarse de que nadie en la aldea se entere de ese ataque, especialmente estas dos mujeres, o acabarán con todo el reino demoníaco. Y al día siguiente, a las afueras del reino demoníaco, las lamias se encargan de dejar fuera de combate a los 300 soldados del reino demoníaco, quienes se encuentran rogando por su vida, mientras que la líder de esta no puede creer que simplemente por eso les vayan a dar 10 cajas de manzanas. Rato más tarde, Florence se lleva las mocosas ante Hiraku y le deja saber que están encantadas de quedarse a vivir en ese lugar, tanto así que están dispuestas a trabajar hasta la muerte. Estas tres se encuentran recagadísimas y Hiraku lo nota, por lo que se preocupa un poco, aunque Florence le deja saber que no tiene nada de qué preocuparse, ya que se encargará de hacer que trabajen para ella, y si hacen algo que pueda atentar contra esa aldea, no debe dudar en acabar con ellas. En fin, Hiraku lo entiende y le pregunta quién es la otra chica, aunque Florence le deja saber que simplemente está de visita y le gustaría que le enseñen la aldea. Yuri se presenta, mientras que Florence le deja saber a Hiraku que no tiene por qué darle ningún trato especial. Hiraku lo entiende y se despide para ir a hacer sus quehaceres, y al marcharse, Florence le deja saber a las chicas que lo mejor es que trabajen bien para que sus actos contra la aldea sean perdonados, y deben procurar mantener eso en secreto del resto de los residentes, o de lo contrario podrían acabar con ellas. Y le deja saber a la princesa que para que eso pueda mantenerse así, no puede revelar su identidad, lo que significa que no tendrá ningún trato especial. A Yuri no le importa en lo absoluto, y en su lugar se emociona porque la llamen por su nombre. Florence se encarga de mostrarle la aldea, haciendo que Yuri se emocione por todas las cosas que ve. Al ver las manzanas, las mocosas mencionan que esas cuestan bastante dinero en su reino, y si pudieran hacerse con esa aldea, se volverían asquerosamente ricas. Aunque Florence se encarga de comunicarse telepáticamente para que dejen de decir tonterías si no quieren morir, y las chicas rápidamente cambian de actitud. Rato más tarde le presentan a Lasty, mientras que las chicas por su parte piensan que serán el hazmerreír del reino demoníaco si continúan en ese lugar, por lo que deciden escapar. El detalle es que cada vez que lo intentan, sufren un micro paro cardíaco al ver a un monstruo, por lo que al final se dan por vencidas y deciden trabajar de por vida en ese lugar. Al final son bautizadas como las chicas del ayuntamiento. Y rato más tarde, mientras juegan con los cachorros, Yuri comenta que ese pueblo ha sido toda una sorpresa y no puede creer que estuvo a punto de atacar un lugar tan pacífico como ese. Florence le deja saber que cualquiera que ataque ese lugar debe esperar recibir el aliento de fuego de un
dragón. Yuri le confiesa que pensaba que la información sobre los dragones solo era una mentira, aunque Florence le recuerda que informó sobre eso en cada uno de sus reportes. Le pregunta por qué se le ocurrió hacer algo como eso, y Yuri le confiesa que todo es su culpa, porque un día simplemente desapareció del reino demoníaco y escuchó que se había convertido en una rehén. Florence se conmueve y la llama princesa. Sin embargo, Yuri se queja y le pide que la llame por su nombre, porque son amigas de la infancia. Florence se disculpa y le deja saber que la mantendrá informada a partir de ese momento. Y rato más tarde, al despedirse, Yuri le pregunta a las chicas del ayuntamiento si piensan quedarse, y estas le dejan saber que tienen mucho trabajo por hacer, y esa aldea las necesita, aunque su principal motivación en realidad es la comida. Hiraku se alegra al ver que se adaptaron rápidamente, aunque al notar la apariencia de Rurushi, le menciona que ha estado todo el día con ese tamaño, a lo que esta le responde que por alguna extraña razón su magia de transformación no está funcionando correctamente. Por otra parte, en el reino demoníaco, Galgar le comenta a Visel que desde que Yuri volvió al castillo, está un poco diferente. Ahora se ve mucho más digna y se le ve ocupada todos los días, y cada vez que intenta hablar con ella, nunca tiene tiempo para él. Visel le responde que las hijas tienden a convertirse en adultas antes de que sus padres se den cuenta, y el rey demonio se alerta al pensar que su hija conoció a un hombre, y enojado declara que lo buscará para descuartizarlo. Sin embargo, Visel le recomienda calmarse, porque si hace algo como eso, su hija lo odiará de por vida, y Galgar se calma porque su debilidad es su hija. Tiempo después, al recolectar las cosechas preinvernales, los chicos se dan cuenta que tuvieron grandes cosechas, y ahora está sobrando demasiada comida. Lasty le pregunta a Hiraku si podrían enviarle una parte a su padre, y este no tiene ningún problema. Hakuren le pregunta si también podría llevarle alguna a sus padres, y a Hiraku también le parece bien, y le pregunta quiénes son sus padres. Hakuren comenta que su padre es el dragón del norte y su madre la del sur, haciendo que Tia se sorprenda al darse cuenta que está hablando del emperador Dosu y de la dragona del huracán Raimeran. Esos nombres le parecen increíbles a Hiraku, y así Lasty se encargó de llevar la comida sobrante. De camino se topó con Michael, quien le preguntó si podría exterminar a un monstruo que le ha estado dando problemas a los barcos mercantes. Esta sin ningún problema se deshizo del monstruo, y al volver a la aldea, le dio unos trozos de carne a Hiraku, ya que como recompensa Michael le dejó que se quedara con la carne del monstruo. Por su parte, después de llevarle la comida a sus padres, de regreso Hakuren se topó con un grupo de elfas de la montaña, las cuales estaban pasando por muchísimas dificultades al no encontrar comida. Hakuren le deja saber que por esa razón las llevó, y Hiraku se pregunta qué deberían hacer. Ya, la líder del grupo, entiende perfectamente que en esos tiempos nadie está en condiciones de ayudar a desconocidos, y si le están causando problemas, se marcharán enseguida. Sin embargo, Hiraku le deja saber que no tiene de qué preocuparse, ya que solo está pensando en dónde podrían ponerlas a dormir, hasta que les construyan una casa. Ya se emociona al entender que las están recibiendo, por lo que muy agradecida, le deja saber a Hiraku que ellas se encargarán de la cacería, aunque no pasa mucho tiempo cuando se dan cuenta que ese bosque es demasiado para ellas. Ya se disculpa por no ser de utilidad, aunque Hiraku solo se preocupa al verla malherida. Le pide que no se sobreesfuerce, y ya se conmueve al ver que su jefecito es todo un solecito. Nota que Hiraku intenta fabricar algo, y este le explica que esperaba poder hacer algo de cerámica para la aldea. Le explica el cómo se hace, aunque no le salió como esperaba, atribuyéndolo a que la tierra de ese lugar no sirve para hacer cerámica, y deberá buscar arcilla para poder hacerla. Ya se ofrece emocionada para buscarle los materiales. Después de todo, ellas son elfas de montaña, y conocen la naturaleza bastante bien. Hiraku le pregunta si no será peligroso, aunque ya le deja saber que no tiene de qué preocuparse, porque mientras que no tenga que luchar estará bien, ya que confía demasiado en sus habilidades de huir por su vida. Hiraku acepta, y al poco tiempo, esta regresa con los jarrones de cerámica, y le deja saber a Hiraku que ellas se encargarán de hacer tazas, platos y todo ese tipo de cosas. Así continúa pasando el tiempo, y luego el grupo de Ria se reúne con Hiraku para avisarle que consiguieron una nueva mazmorra, y quieren explorarla para saber si no representa una amenaza para la aldea. Hiraku les da su permiso y así parte el grupo de exploración. Y ahora en la noche Hiraku disfruta de un delicioso baño en el baño de hombres que construyó, junto con los pequeños cachorros bestia. Mientras que fuera del baño, Florence detiene a las chicas del ayuntamiento, quienes iban con la intención de meterse en el baño con Hiraku para supuestamente lavarle la espalda, porque quizás de esa manera podrían ir escalando en la jerarquía. Estas chicas sí que saben cómo escalar, aunque Florence les dejó saber que ahí, en ese lugar, son las miembros de más bajo rango, y no pueden estar pasando por encima de los demás para llegar a la cima escondidas, y les advierte que si vuelven a intentar algo como eso, no la van a pasar muy bien. Las chicas le piden perdón y le avisan que no volverán a hacer nada como eso, y unos días más tarde, el grupo de exploración regresa, y le avisan a Hiraku que tienen que enviar a un grupo de exterminio a la mazmorra cuanto antes, porque dentro de ella hay una Bloody Viper. Hiraku recuerda que ya se comieron a una como esas, y las
chicas le dejan saber que necesitan de su carne, y es algo extremadamente importante. Hiraku les pregunta si acaso es tan importante, y Yaa le cuenta que la carne de Bloody Viper es extremadamente valiosa, porque su consumo hace que el cuerpo rebose de vitalidad. Además mejora las relaciones entre marido y mujer, y también se dice que bendice con hijos. Hiraku logra entender por qué tanto interés, pero les avisa que ya pronto se acerca el invierno, y lo mejor es hablarlo con toda la aldea antes. Así continúa pasando el tiempo, y en la noche, al reunirse con Rurushi, esta se encuentra en cama un poco debilitada. Al verla, Sena le comenta si de casualidad no ha sentido antojo de alimentos ácidos últimamente. Y Rurushi cae en cuenta que últimamente no tiene mucho apetito, pero continúa comiendo muchos tomates y frutas. Al escucharla, Sena le comenta a Hiraku que en el pueblo aullador había alguien que también dijo lo mismo. Hiraku se preocupa y le pregunta a Sena qué pasó con esa persona, a lo que esta le responde que pues la felicitaron por su bebé. El pueblo entero estalla de emoción, aunque Hiraku se encuentra feliz, pero al mismo tiempo preocupado. Este se encarga de cuidar de Rurushi, y así continúan pasando los días con normalidad. O al menos más o menos, ya que Hiraku comenzó a levantarse un poco más tarde, para que Ann y el resto de las mates pudieran dormir un poco más, ya que estas estaban empeñadas en levantarse antes que él para ayudarlo con todo. No es por flojera, sino por preocupación. Al terminar de hacer las rondas, Hiraku se va a desayunar, y como ahora son demasiadas personas en la aldea del gran árbol, se dividen en grupos. Primero desayuna Hiraku y todos los que se levantan temprano. En el segundo grupo desayuna Ann y el resto de las mates. Y por último suelen desayunar aquellos que se levantan demasiado tarde. E incluso a veces Hakuren ni siquiera va a desayunar. Mientras se encuentra comiendo, Gran María le informa a Hiraku que un grupo de conejos asesinos intentaron asediar nuevamente la aldea, pero Kuro y los suyos se encargaron de ellos. En eso Hiraku recuerda que Gran María y su grupo son bastante trabajadoras, aunque cuando se encuentran en sus días libres son bastante flojas, hasta el punto en el que los pejelagartos son los que les lavan las ropas. Tiempo después, Hiraku se va a regar el jardín y elimina unas cuantas plagas, una plaga que nunca antes había visto, pero gracias a su herramienta todopoderosa puede eliminarlas muy fácilmente. El detalle es que ahora los campos de cultivo son muchísimo más grandes, aunque con ayuda de Sabuton y Kuro, localizan las plagas y las eliminan. Luego, en el momento del almuerzo, Hiraku recuerda que cuando comenzaron a llegar personas a la aldea, estas solo estaban acostumbradas a comer una vez por día. Incluso Rurushi se sorprendió al ver que comía 3 veces por día. En el caso de Ria y las altas elfas, estas incluso a veces se ponían nerviosas con solo desayunar, y al parecer estaban acostumbradas a pasar días sin comer. Pero ahora Hiraku se encuentra satisfecho con que todos sus habitantes coman hasta saciarse. Luego de eso, Hiraku se pone a trabajar en un jardín, luego hace algunos muebles para las chicas y hasta juegos didácticos para los pequeños. En la aldea también se implementó el entrenamiento de batalla, por petición de Ann y las mates. Hiraku espera que no llegue el punto en el que tengan que luchar, aunque hacer más ejercicio es beneficioso para la salud de todos. Sin embargo, luego descubrimos que Ann y las mates propusieron hacer ejercicio de combate, principalmente porque si continúan comiendo como hasta ahora, el sagrado traje de las mates ya no va a quedarles. Hiraku piensa que también tiene que hacer un poco de ejercicio, aunque digamos que eso no es lo suyo. Es bastante malo para eso. Supone que quizás solamente puede utilizar su herramienta mágica, y al ponerla en práctica sorprende a Yaa. Ese Hiraku es un tramposo. Al terminar con su jornada, es momento de ir a cenar, donde Ann y las mates se ponen creativas con la comida. Hiraku le pregunta cuánta confianza tiene en ese platillo, y cuando Ann le responde que apenas el 20%, Hiraku se preocupa, y al probar la comida se da cuenta que está extremadamente dulce. Le pide que intente elaborar platillos en los que tenga el 50% de confianza por lo menos, aunque Ann le responde que no pueden desperdiciar la comida. Sus días pasan con normalidad, aunque en las noches cada vez que sale del baño, se siente incómodo cada vez que se dirige a su dormitorio, porque puede sentir cómo observan cada uno de sus movimientos, y a pesar de encontrarse en su dormitorio, aún continúa sintiéndolas. Grita que necesita ayuda, y todas las elfas salen de su escondite. Al verlas, Hiraku piensa que lo están vigilando por su seguridad, o al menos eso quiere pensar, y antes de acostarse a dormir, piensa que tiene que sellar todas esas puertas ocultas. Tiempo después, al reunirse con Donovan, este le pide que aumente la producción de uvas, porque necesitan 3 veces más para los proyectos de alcohol que tienen. Y mientras piensa de qué manera podría hacerlo, es interrumpido por Sena, quien alarmada le avisa que hay un hombre extraño en la aldea. Y al llevarlo con este, nota que el sujeto está haciéndole una reverencia a las estatuas de los dioses. Hiraku, algo preocupado, se pregunta cómo hizo para llegar hasta ese lugar, sin que el grupo de Gran María o Sabuton lo detectaran. Aunque en eso Rurushi se da cuenta que se trata del progenitor. Este la saluda y luego se van al comedor, donde el progenitor se presenta como Valgrave, quien fue a visitarlos después de enterarse de que Rurushi estaba embarazada. Pensó que era un error y por eso fue personalmente, ya que normalmente los vampiros continúan su linaje formando nuevos pactos de sangre.
sangre, y embarazos como ese rara vez suceden. Le pide a Urushi que cuide muy bien de su embarazo, porque los niños son un tesoro. Hiraku, algo curioso, le pregunta por qué le dicen progenitor, y esta le explica que prácticamente él es el abuelo de los vampiros. Valgrave le deja saber que tiene alrededor de 4000 años, y comenta que el truco para llevar una vida larga es borrar de vez en cuando los recuerdos. Claro que se asegura de conservar solamente las cosas importantes, como su nombre y el clan al que pertenece, y la última vez que borró sus recuerdos fue hace 200 años. Se disculpa con Hiraku por haber entrado a la aldea sin saludar, ya que en un principio solo pensaba echar un vistazo y marcharse en silencio, pero al ver la maravillosa estatua del dios creador, no pudo evitar hacerle una reverencia. Hiraku, sorprendido, le pregunta si acaso conoce a Dios, y Valgrave le revela que lo conoció cuando nació, y este le pidió que se esforzara al máximo, a pesar de haber nacido con un cuerpo anormal. Hiraku entiende que se refiere al haber nacido como vampiro, y Valgrave se lo confiesa, ya que, debido a eso, ha pasado por muchas dificultades. En fin, al ver esa estatua quedó maravillado, y aunque recuerda al creador, por alguna razón no puede recordar su apariencia exacta. Ha intentado muchas veces crear un retrato de él, pero nunca antes había visto algo tan exacto como su escultura, y sería maravilloso el poder tener una vida viendo esa escultura todos los días. Hiraku entiende que se la está pidiendo indirectamente, pero lamentablemente no puede darle la estatua porque pertenece a la aldea. Valgrave se decepciona y comenta que es todo una pena, y Hiraku, al sentir algo de pena por él, decide fabricarle una, aunque le avisa que no es un escultor, por lo que no sabe si le gustará o no. Valgrave se emociona, y rato más tarde, Hiraku termina la escultura y sin dudarlo, Valgrave le hace reverencia. Luego de eso, se van a la entrada de la aldea, donde Valgrave le agradece y le pregunta cuánto le debe. Sin embargo, Hiraku le deja saber que no puede aceptar dinero, porque Dios no es algo que se deba vender. Valgrave lo entiende, por lo que le deja saber que hará algo como agradecimiento. Luego se despide de las chicas y continúa su camino, y al marcharse, Flora le menciona a Hiraku que esa persona es increíblemente importante y de alto rango. Y ahora, un tiempo después, Valgrave llega a un enorme templo, donde el sacerdote encargado lo recibe encantado. Valgrave le deja saber que se harán grandes cambios desde ese día, y quiere que coloque la estatua que está cargando en el mejor lugar posible. El sacerdote se preocupa porque eso significaría mover la estatua del creador hecha por el maestro escultor Turuk, aunque a Valgrave no le importa, y le avisa que igual van a cambiarla. Al ver la escultura, el sacerdote se queda maravillado, por lo que menciona que deben asegurarse de que todos honren debidamente el nombre de ese escultor. Sin embargo, este le recomienda no hacerlo, porque no parece que a ese hombre le guste ese tipo de atención. Además, no quiere perturbar su pacífica vida, pero se encargarán de apoyarlo en silencio, por lo que deben pasar un comunicado al resto de los templos para que todos sean respetuosos con él, así como con la aldea del Gran Árbol, la cual recibe un elegante y hermoso piano de parte de Valgrave. Las chicas del ayuntamiento, al verlo, quedan maravilladas y desean tocarlo, reconociendo que es uno de esos pianos únicos en los templos. Intentan tocarlo, pero no se atreven, y al final le piden a Hiraku que por favor les consiga un piano que sí puedan tocar, porque no se atreven a tocar ese. Y tras comerciar un poco con Michael, este les hace llegar un nuevo piano. Todos en la aldea quedan fascinados y comienzan a tocarlo, o al menos las chicas del reino demoníaco son las que lo tocan bien, porque los demás practican y poco a poco van mejorando. El detalle es que a Hiraku le habría encantado que no se pusieran a practicar en las noches. Un tiempo después, Hiraku continúa chambeando en su granja junto a su grupete, y vemos que la barriga de Urushi ahora se encuentra enorme, lo que preocupa a todos porque significa que la bendición ya está por salir. Hiraku se toma un tiempito para descansar un rato junto a Urushi, y aprovecha para preguntarle en qué puede ayudarla. Esta le deja saber que no tiene nada de qué preocuparse, porque las chicas le han estado dando consejos. Al atardecer, estas se encuentran con Urushi y le preguntan si hay algo en lo que puedan ayudarla, mientras que al mismo tiempo fantasean con la idea de que pronto les hagan la preñación, al menos las elfas. Urushi les deja saber que se encuentra muy bien, y de lo único que podría quejarse es que lamentablemente no ha podido tomar nada de su preciado alcohol. Y ahora, en un cambio de escena, vemos que Gran María, junto con el resto de las chicas, se reúnen con Hiraku para pedirle que por favor venda todo el alcohol del pueblo, porque tras haber oído la terrible situación de Urushi, todas las mujeres de la aldea han decidido dejar de beber alcohol para compartir su dolor. Sin embargo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por lo que ahora necesitan que Hiraku se deshaga de todo ese alcohol. Sin embargo, este les deja saber que no es necesario venderlo, sino que en su lugar pueden conservarlo para más adelante, ya que mientras más pasa el tiempo y más se añeja el alcohol, más delicioso sabe. Así como el meme de "Ven a mí, abuelita".
Al final, Hiraku decide guardarlo. El detalle es que Donovan y los enanos se preocupan al ver que las chicas no quieren tomar de su delicioso néctar. Sin embargo, Hiraku se encarga de explicarles toda la situación. Y al entender todo, los enanos se emocionan y deciden hacer muchísimo más alcohol para cuando estas puedan beberlo tengan lo suficiente como para alcoholizarse durante 3 años seguidos. Tiempo después, Hiraku se va a visitar a Uruchi, la cual comienza a recibir un montón de regalos de parte de todos los aldeanos, como una corona de flores, un medallón que recarga el maná, una extraña hojita que aumenta la vitalidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. El detalle es que al final del día llega el momento más esperado, el momento de hacer la aparición. Bueno, literalmente sería una aparición, porque va a aparecer la bendición. Anne y todas las maids se ponen nerviosas y comienzan a preparar todo rápidamente, aunque Hiraku por su parte se encuentra aún más nervioso, por lo que decide ir a meterse en el huequito que hizo la primera noche que pasó en el gran árbol. Y mientras observa las 2 hermosas lunas de ese mundo, recuerda todo lo que ha vivido desde que llegó a ese lugar, y queda tan inmerso en sus pensamientos que se queda dormido y despierta al otro día. Al volver a la casa, todo salió perfectamente. La pequeña bendición finalmente llegó al mundo. Uruchi le pide que lo cargue, y al hacerlo este lo hace bastante nervioso, sobre todo porque todas las chicas le dicen que tenga cuidado si no quiere desnucarlo. Al verlo, Hiraku no puede creer que sea su hijo, aunque luego recuerda que es el único hombre en la aldea, o sea que no le pudieron haber pegado cachos. Piensa que en su antigua vida siempre fue alguien enfermizo, por esa razón pide que su hijo pueda crecer grande y fuerte. Uruchi le deja saber que no tiene nada de qué preocuparse, porque ellos son sus padres y se encargarán de que así sea. Todos observan la conmovedora escena, aunque el pequeño arruina el momento cuando comienza a llorar. Así pasa toda una semana entera, desde el nacimiento del pequeño Alfred, y mientras Hiraku se encuentra chambeando, recuerda todo su tiempo desde que llegó a ese lugar, y cómo todas las personas que ha conocido lo han ayudado a levantar ese pueblo, por lo que quiere recompensarlos de alguna manera, y al pensar en algo, reúne a todos en la casa, donde les muestra unas medallas, una especie de monedas hechas a mano, las cuales pueden utilizar para canjear por cosas que uno quiera. En fin, son como monedas de cambio. Anteriormente, Hiraku era quien tenía que encargarse de administrarlo todo, y normalmente cuando alguien quería algo se lo pedía personalmente, pero cada vez son más personas en la aldea, y cada vez se hace más difícil poder fabricarle todo a todos. Por esa razón creó esa moneda, las cuales al principio solo dará 3 por persona, aunque a toda la familia de Sabutón y de Kuro le dan un saco con 30 monedas. Y a mí me encantaría saber para qué demonios un perro y una araña quisieran monedas. En fin, tras esto, algunos cambian sus monedas por vino, otros por muebles y juguetes. En esto la usaron. El detalle es que una pequeña aprovecha el boot y le pide a Hiraku que le haga una bendición a cambio de una moneda. Al escuchar eso, Ria y todas las elfas se emocionan preguntando si acaso eso se puede. Pero Hiraku le aclara que no pueden hacer eso y le avisa a la pequeña que eso es imposible. Esta le ofrece 3 monedas, aunque Hiraku le dice que no puede hacerlo, porque así no es como funciona. Sin embargo, al final, utiliza su dinero para alquilar a Hiraku por todo un día y jugar con él. Así continúa pasando el tiempo y finalmente llega la fiesta para celebrar el nacimiento de Alfred. Anteriormente no lo habían hecho porque Uruchi tenía que recuperarse, pero ahora llegó el momento de formar el parrandón. Donovan les lleva un barril especialmente fabricado para ellos con un vino especial y le pide a Uruchi que utilice el martillo que le regaló antes. Uruchi y Hiraku juntos destapan el barril del vino de la más alta calidad. Lamentablemente Uruchi aún no puede beber porque está amamantando, pero le pide a todas que beban por ella y estas no desaprovechan esa oportunidad. Aunque Donovan les recomienda embotellar el poco vino que sobre para almacenarlo hasta el momento en el que puedan beberlo, a Uruchi le parece una estupenda idea. Y tanto Hiraku como ella quedan de acuerdo en que pueden guardar una botella para el momento en el que Alfred pueda tomar con ellos. Todos en la fiesta lo pasan de lo lindo, mientras que Hiraku comenta que espera el día en el que pueda beber junto a su hijo, y Uruchi le deja saber que ese día llegará antes de que se dé cuenta. Por otra parte, en el reino demoníaco, Glax, Radahn y Visel, junto con el rey demonio, se enteran del nacimiento del hijo de Hiraku y piensan que sería una buena idea si algún día pueden casar a alguien del reino demoníaco con una persona de ese pueblo, para, ya saben, reforzar la relación amistosa, aunque el rey demonio se niega porque no piensa darle a su hija a nadie. Y por su parte, Michael, al enterarse del nacimiento del niño, piensa que no pueden dar una mala impresión y deben felicitarlos como es debido, para darle grandes regalos a Hiraku y Uruchi por el nacimiento de su hijo, porque quiere que la relación con ese pueblo dure por muchísimo tiempo.
tiempo. Y así vemos que todos en la aldea continúan viviendo pacíficamente, disfrutando de los hermosos días y compartiendo juntos. Aunque en eso Tía recuerda que había algo que quería hablar con él. Y al reunirse en la casa, le cuentan a Hiraku que mucha más gente quiere irse a vivir a ese lugar. Hakuren le comenta que Draime le dijo que había personas que fueron expulsadas a causa de una gran guerra y ahora quieren refugiarse ahí. Floren comenta que su padre también le comentó algo de algunos refugiados. Y cuando Hiraku le pregunta cuántos son aproximadamente, las chicas no saben qué responder, porque no tienen la cifra exacta. Hiraku piensa que necesitarán construir otra aldea para poder acoger a tantas personas. Y Rurushi apoya que construyan una nueva aldea para las personas que quieran vivir en ese lugar. Después de todo, el llegar a ese lugar le cambió la vida a todas, y todas se encuentran muy emocionadas para brindarle apoyo a aquellos que necesitan ayuda. Y Hiraku sonríe, porque él siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que se encuentran en apuros. Y así se acaba este hermoso anime, que reconforta el alma de cualquiera. Sin dudarlo le doy un 10, porque ver esta madre te quita la depresión. Sin lugar a dudas tiene un 10. Y ya saben que si les gustó el video no olviden suscribirse, activar esa condenadísima campana y dejarme un condenadísimo comentario. Yo soy Enkei y nos vemos en otro condenadísimo video. Pongan atención, miembros de la secta, vengo a contar de una forma directa la historia de un chico común y corriente que fue desvivido de forma imprudente. No fue en combate ni en un acto de honor, un camión despistado le dio un empujón. Y así en que narra otra loca aventura de un mundo de magia y de gran locura. Renace de pronto sin clase y sin nada, y con una rama forjó una gran espada. ¡Ay, diosa del cielo, qué error cometiste! Al monstruo más roto en un gato metiste. En la cueva unga bunga se gesta el relato entre dits, locuras y pasando el rato. Que si el tasador, que si el rey de la escuela, una trama absurda que siempre vuela. El héroe es granjero despreciado por todos, pero planta lechugas que rompen los modos. Con mi ukelele y mi viejo violín les cuento estas fábulas que no tienen fin.